Lo vuelvo a poner a grabar pantalla. Listo. Bueno, como les decía, ya muchas cosas ya las hemos visto, ahora vamos a terminar de cerrarlas. Por consiguiente, como es el último tema, después veo si les subo uno más que ayer estuve viendo de anticoagulación, que algo tienen que saber, pero bueno, ya vayan leyendo cardíaco, porque es largo, son muchos fármacos. Mi recomendación es que se hagan así como un cuadrito comparativo de hipertensión, qué fármacos se utilizan, de insuficiencia cardíaca cuáles se usan y de cardiopatía isquémica cuáles se usan, porque ahora vamos a ver que dentro de cardiopatía isquémica hay 3 patologías. Bien, bueno, ¿alguien se anima, como todas las clases, a definirme qué es cardiopatía isquémica o qué se imaginan que es? Es cuando el pasaje de sangre no fluye bien, algo así, profe. Bien, ¿a dónde no fluye bien? ¿A dónde no fluye bien? Falta de irrigación en el corazón. Bien, bien. La falta de ese flujo es al corazón. La falta de ese flujo es al corazón. Bien, entonces por eso es cardiopatía. Bien. Hay una patología del corazón que se da por una isquemia. Ahora, ya vamos a ver si esa isquemia es leve, moderada o prolongada. ¿Sí? Bueno, como les dije, la cardiopatía incluye muchos síndromes, bueno, muchos no, 3 síndromes adentro, banquen que quieren entrar alguien. Bien, ahí está. La cardiopatía isquémica comprende distintos síndromes adentro del gran título cardiopatía isquémica, por eso les recomendaba hacerse un cuadrito o un punteado, algo para que se organicen mentalmente. Y que se da por una isquemia miocárdica, es decir, hay algo que detiene el flujo sanguíneo hacia el corazón que me da isquemia. Que isquemia es la privación de un tejido a tener oxígeno y nutrientes, que no es lo mismo que hipoxia o anoxia, que dice acá, porque hipoxia o anoxia sería el impedimento de la llegada de solo oxígeno. En cambio acá estamos en una situación isquémica, que además de que no te llega oxígeno, no llegan nutrientes y por consiguiente eso no importa, hay menos depuración de metabolitos, pero más que nada lo que se tienen que acordar es que no llega ni oxígeno ni nutrientes. Por consiguiente, el miocito cardíaco, la célula cardíaca, no puede vivir. Bien, ahora va a haber, dependiendo de qué tipo de cardiopatía isquémica estamos hablando, si el miocito realmente se muere o sufre un estrés celular y ese estrés celular me genera signos, sintomatología, pero no se muere, sino como el estadio previo, ¿sí? ¿Por qué se da? Que ya mencionamos uno, es la reducción al flujo sanguíneo, que es el 90% de los casos es por esto y es porque tienen una aterosclerosis coronaria. Que ahora vamos a ver un poquito un dibujito de dónde están las coronarias, pero recuerden que las coronarias son las primeras colaterales de la aorta y recuerden que la aorta sale del ventrículo izquierdo. ¿Qué van a querer hacer? ¿Qué va a querer hacer las coronarias? Ir a irrigar al corazón, porque si bien el corazón lleva vasos sanguíneos a todo el cuerpo para irrigarlos, también necesita su propia irrigación. ¿Bien? ¿Alguien sabe qué es la aterosclerosis? Como está marcado ahí en violeta. ¿Marcado ahí en violeta? ¿El colesterol? Sí, ¿qué hace el colesterol? Sí, ¿qué hace el colesterol? Tapa las arterias, la llena de grasa. Exacto. Los ateromas. Las placas de ateroma, perfecto. Las placas de ateroma. Algo de idea tienen, sí. El colesterol se acumula en los vasos y forma la famosa placa aterosclerótica, que ahora vamos a ver cómo está conformada. Y si yo tengo una bola de colesterol tapando el vaso, por supuesto que va a generar una reducción del flujo sanguíneo. Pero ahora, dependiendo qué le pase a esa placa, si se queda quietita, si se mueve de lugar, vamos a tener distintos tipos de cardiopatía isquémica, ¿sí? A su vez, además de la aterosclerosis, puede haber vasoespasmo. Vasoespasmo es que se contraiga el vaso y eso también genera una reducción del flujo sanguíneo. Y o trombosis, que es cuando esta placa de ateroma obstruye y a eso le llamamos el famoso trombo, que no es lo mismo que émbolo, ¿sí? El trombo está pegado a la pared y genera una reducción del flujo
y émbolo es que ese trombo se despegue de la pared y se mueva hacia una localización distinta, aislada. Dígase, por ejemplo, tienen un trombo en las coronarias primitivas, se desprende y se va al cerebro y te genera una ACV. Bien, es re frecuente que sea por émbolos los accidentes cerebrovasculares. Bien, y las causas infrecuentes, como les dije, cuando hablamos de coronarias, ¿sí?, son la arteritis, que es una inflamación de la arteria, los émbolos o la famosa hipotensión, por ejemplo, por shock, que bajen directamente toda la tensión arterial a nivel sistémico y eso también, por supuesto, va a generar que no llegue tanto flujo sanguíneo al corazón. Bueno, bánquenme un cachito porque mi perro está destruyendo el sillón. Ya estoy. ¿Qué estás haciendo? Mau, ¿puedes venir a buscar a Bartolo? Ay, perdón, chicos, pero lo vi justo como estaba mordiendo mi sillón. Ahí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Genial. Bueno, sigo. Sí. Entonces, que les quede que lo más frecuente es la reducción del flujo sanguíneo y que eso puede ser más que nada por aterosclerosis. Y la más frecuente es de la aterosclerosis en las coronarias. Por eso le llamamos, por ejemplo, que no lo vamos a ver, síndrome coronario agudo, que capaz también escucharon eso, ¿sí? O la unidad coronaria en los hospitales. ¿Por qué? Porque es tan frecuente que se tapen las coronarias que directamente armaron una unidad en un hospital, ¿sí? Acuérdense también del vasospasmo, de la trombosis, que la trombosis está pegada al vaso. Y después tenemos la arteritis, los émbolos y la hipotensión. Por otro lado, que aumenten las demandas miocárdicas. Si el corazón empieza a solicitar más cosas, también puede generar una situación de isquemia. O después, hipoxia debido a un menor transporte de oxígeno. Acá, el aporte de nutrientes, como dice acá, no está alterado, porque hipoxia es que haya disminución del aporte solo de oxígeno. Pero, por supuesto, me puede dar una situación de isquemia, o en realidad una situación de hipoxia, mejor dicho. Y este claro ejemplo es la intoxicación por monóxido de carbono. Dígase que quede prendido el gas o la llama que esté de color naranja. Ojo, siempre la llama de el horno tiene que estar azul. Si ven que la llama se pone naranja o roja, llamen a un gasista. Si llaman a Camusi le van a cortar el gas de todo el edificio. Pero llamen a un gasista matriculado porque lo más probable es que esté, lo más probable no, si tiene color naranja es que te está generando una combustión a monóxido de carbono, que es sumamente tóxica para el organismo. Bien, lo que hace es, algo de hemoglobina les han hablado el año pasado o en alguna otra materia. ¿Algo de qué es la hemoglobina? ¿Hemoglobina? ¿No? Bueno, la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos y lo que hace es transportar el oxígeno, ¿sí? Entonces, el monóxido de carbono lo que hace es desplazar ese oxígeno y unirse a la hemoglobina. Por consiguiente, yo no tengo un transportador de oxígeno, tengo un transportador de monóxido de carbono y es sumamente tóxico. Y si yo no puedo llevar a los tejidos oxígeno, esos tejidos van a empezar a morirse. Por eso es tan importante que revisen el gas, ¿bien? En este caso, el monóxido de carbono, como se está uniendo a la hemoglobina y no deja transportar oxígeno, va a generar una hipoxia cardíaca o en realidad, más frecuentemente, una hipoxia sistémica. Y de lo que más empieza a generar es hipoxia del cerebro. Por eso las personas dicen que les duele la cabeza, que se empiezan a marear, etc. ¿Bien? Pero recuerden entonces, reducción del flujo, aumento de las demandas cardíacas o una hipoxia, que es por el menor transporte de oxígeno, y un claro ejemplo es el monóxido de carbono. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No. Profe, Sí. ¿la hemoglobina no tiene 2 de oxígeno y 2 de hierro? Sí, pero eso es, no me quise meter con la composición, pero está bien, sí. Por ejemplo, si vos tenés un... Porque algo habló el año pasado, pero bien, bueno, no sé. Lo que más se tienen que quedar en cuenta es que a la hemoglobina se le une el oxígeno. Cualquier elemento que evada... 2 moléculas. Claro, exacto. Cualquier elemento que evada esa unión va a generar una situación de hipoxia, que es una disminución del transporte de oxígeno. También tiene unido hierro, que eso está muy bien, porque cualquier déficit de hierro me lleva a que ese hierro no esté unido bien a la hemoglobina y por consiguiente,
por ejemplo, una anemia. Pero ya vamos a ver anemias. Recuerden, hemoglobina más oxígeno, tiene que estar pegadita. ¿Bien? Como les dije, Profe. sí. Hay una compañera que está diciendo en el grupo que falta que usted la acepte y no puede entrar. Decirle que salga y vuelva a entrar porque no me llegó la notificación. O sea, no me llega para aceptarla. Gracias. Dale, ahí le digo. Ahí me llegó. Nada. A ver. Bien. Bueno. Recuerden que yo hasta el 25 los banco y saco foto para tomar presentes. Después no me van a aparecer. Por favor, intenten 9:15, 9:20 conectarse. Bien. Hola, profe. ¿Qué tal? Soy Rosalía Mérida. Estaba hace como 10 minutos intentando conectarme, nadie me aceptaba. Mirá que a mí, es más, ahora están todavía más y me llegan las notificaciones. No pasa nada, pero por favor. Ahí mandé en el grupo, Sí. igual mandé en el grupo porque me estaba intentando conectar. Ok. Bueno. Bueno, seguimos con cardiopatía isquémica. Hay 4 síndromes de la cardiopatía isquémica, pero los que más se tienen que acordar son los 3 primeros, que son la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable y el infarto agudo de miocardio. Después tenemos la muerte súbita, que está dentro de cardiopatía isquémica, pero no nos vamos a enroscar con eso. Sí o sí, las 3 primeras, tanto la angina estable como inestable y el infarto agudo de miocardio, ¿sí? La angina inestable, el infarto agudo de miocardio y la muerte súbita, todos ellos conforman el síndrome coronario agudo, ¿sí? Que se da ¿por qué? Porque se rompe impredeciblemente, es decir, uno no lo esperaba y de manera brusca, de un minuto para el otro, la placa de ateroma y genera trombosis, porque empieza a tapar toda la luz vascular, y además, cuando se genera una ruptura o alteración de la placa, te da un vasospasmo, que un vasospasmo, como les dije, es una contracción del vaso, ¿sí? Entonces, si yo además estoy obstruyendo el vaso y lo vasocontraigo, imagínense el flujo sanguíneo que va a tener, re poquito, ¿bien? Entonces, la inestable, infarto agudo de miocardio y muerte súbita son todos síndrome coronario agudo. Pero todas estas que estamos viendo es cardiopatía isquémica. ¿Por qué les pongo lo del síndrome coronario agudo? Porque para que entiendan para qué existe unidad coronaria, ¿sí? Porque hay 3 entidades que se encargan de tapar las coronarias. ¿Bien? Veamos un poquito de aterosclerosis, que si bien aterosclerosis es un tema aparte, es la etiología principal de la cardiopatía isquémica. Es una enfermedad lentamente progresiva. ¿Por qué? Porque no es que de un día para el otro a mí se me va a formar una placa de ateroma. Porque ¿de qué depende? De cómo son nuestros hábitos de vida. Si somos tabáquicos, si comemos dietas altas en colesterol y triglicéridos, si somos sedentarios, si tomamos alcohol, si tenemos alguna otra patología asociada cardiovascular no tratada, etc. Bien, por eso es lenta, pero una vez que ya está instaurada, ahí es donde vienen los problemas. ¿Dónde se encuentra esta enfermedad? En las arterias musculares, ¿sí? De gran y mediano tamaño. Es decir, que en los capilares no vamos a tener aterosclerosis. Vamos a tenerlas en grandes y mediano tamaño. Dígase, coronarias, las ramas de las coronarias. Después puede haber en las carótidas primitivas, que las carótidas primitivas, si ven un trombo ahí, que por eso ¿vieron el ecodoppler que lo hacen en el cuello? Es para ver si no hay una placa de ateroma y controlar esa placa de ateroma, porque a la mínima que se desprende, como les dije, puede irse hasta cerebro. ¿Bien? Entonces son placas elevadas, que esa elevación, ese conjunto de moléculas o de elementos que no tienen que estar ahí, por supuesto va a generar una disminución del flujo sanguíneo. ¿Cómo está conformada la placa de ateroma? Y ustedes lo tienen que saber. Por células. ¿Cuáles son? Macrófagos, que son parte del sistema inmune, linfocitos T, células musculares, ¿sí? Que van a estar acá arriba y acá abajo, ¿sí? Musculares, también musculares lisas, porque recuerden que esto es vasos sanguíneos, no es el corazón, bien, son células musculares lisas.
elementos de la membrana extracelular, como por ejemplo colágeno, pero más que nada acuérdense de fibras, porque ahora vamos a ver por qué. Lípidos, obviamente, va a estar lleno de lípidos, que ese es el núcleo de la placa de ateroma, y neovascularizaciones, es decir, que se van a hacer vasitos nuevos que le den vida a esa placa. Fíjense la imagen de acá abajo, ¿ven mi cursor moverse? Sí, profe. Genial. profe. Bueno, Sí, profe. ¿cómo son las capas de la placa de ateroma? Desde la luz para afuera, siempre nosotros cuando describimos algo hueco lo escribimos desde la luz para afuera. La primera capa va a ser una cubierta fibrosa, ¿sí? Esto, fibras elásticas y colágeno, bien regordeta, que dependiendo de cuánta cubierta fibrosa tenga, van a ser placas vulnerables o estables. ¿Por qué? Cuanto más fibrosada yo tenga esa placa, más se va a anclar al vaso. Cuanto más finita sea, esa placa, por cualquier alteración en el flujo sanguíneo, aumento de la presión, estrés, etc., puede erosionarse, puede ulcerarse o puede romperse y generar un trombo o un émbolo, que ahora lo vamos a ver. Entonces, recuerden, ¿de qué depende de lo fuerte que sea esa placa? De la cubierta fibrosa, que es la primera capa de acá. Después tenemos células musculares y en el medio, ven que están en amarillo, es el centro necrótico y lipídico. ¿Por qué? Porque ya iba a haber muerte celular, entonces vamos a tener restos celulares, pero lo que más vamos a tener es colesterol todo aglomerado. Y por último, después ya tenemos la túnica media, que es parte de la arteria. ¿Sí? Pero recuerden que tiene células, que tiene la capa fibrosa y que tiene lípidos en el medio, y que depende del grosor de esa cubierta fibrosa qué tan resistente es la placa. Fíjense en este dibujito de la izquierda. Acá tenemos una placa vulnerable en la izquierda y en la derecha una placa estable. Fíjense que con rosa se marca la cubierta fibrosa. Fíjense lo gruesa que es mucho más difícil romperla a que la que está en el lado izquierdo, que es bien finita y lo que tiene es todo lípidos, ¿sí? ¿Dónde es más frecuente tener aterosclerosis? En la aorta, en las carótidas, en las ilíacas, coronarias, renales, popliteas y el polígono de Willis. El polígono de Willis es la forma en la que irrigamos al cerebro. Cualquier obstrucción al flujo sanguíneo cerebral me da muerte neuronal en 30 segundos, porque recuerden que la neurona a los 30 segundos sin oxígeno y nutrientes se muere. ¿Bien? Que no es lo mismo que el miocito, que puede estar un poquito más, puede aguantarte un poquito más, te puede aguantar hasta 30 minutos la célula cardíaca. En cambio, la neurona, 30 segundos, acuérdense. Bien, que ahora con estos tiempos vamos a ver por qué insistimos tanto. ¿Hasta acá vamos bien con lo que la placa de ateroma? ¿Alguna duda? Sí, genial. ¿Alguna duda? Bueno, genial. No. Por supuesto que todo esto tiene factores de riesgo, mayores y menores. Y que estos factores de riesgo los tienen que saber porque son los mismos tanto para placa de ateroma como para angina de pecho estable, inestable e infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque dijimos que la principal etiología de cardiopatía isquémica es la placa de ateroma, así que van a ser los mismos. Tenemos factores mayores. Cuando hablamos de factores mayores en cualquier patología son los que tienen mucho peso para predisponerme a la enfermedad. Y menores son porque se ha demostrado que están muy relacionados con la enfermedad, pero no tanto como los mayores, valga la redundancia, ¿sí? Dentro de los mayores tenemos factores modificables y no modificables. Modificables, la hiperlipidemia. Si el paciente tiene una dieta rica en colesterol y triglicéridos, eso nosotros lo podemos modificar. El paciente lo puede modificar ¿con qué? Con dieta y actividad física, ¿sí? Y por supuesto, en el caso de que se necesite, dependiendo de la edad, por ejemplo, con estatinas, que ahora lo vamos a ver. Hipertensión, ya van a estar podridos de que les hable de hipertensión. Acuérdense que la hipertensión te predispone a cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Y recuerden que la hipertensión conlleva aumento de presión intravascular. Por consiguiente, si yo aumento la presión adentro del vaso, me puede molestar a la placa de ateroma y romperla. Se llama un cambio de placa. Fumadores, por supuesto, de acá a la China los fumadores siempre están primeros en todo lo que son enfermedades cardiovasculares. Y además la diabetes. La diabetes siempre me da una situación sistémica complicada que altera cualquier proceso, tanto metabólico como cardiovascular, ¿sí? Todos estos los puedo modificar, ¿con qué? Con tratamiento o con la restricción de ese estilo de vida. Fumadores, hiperlipidemia, en la tensión arterial,
aumentada, podemos también, además, dejar el tabaco, comenzar una dieta, hacer actividad física, etc. Entonces esos factores yo los puedo modificar en el consultorio teniendo una buena anamnesis y una buena relación médico-paciente, puedo generar que estos factores se modifiquen. Que por supuesto, si estos factores no están presentes, disminuyen muchísimo el riesgo de cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque si yo bajo las concentraciones de colesterol, no tengo sustrato para hacer una placa de ateroma, ¿sí? Por otro lado, tenemos los factores mayores no modificables, como por ejemplo, el sexo biológico de la persona. Las mujeres, recuerden, hasta la menopausia estamos protegidas por la presencia de los estrógenos y cómo estos estrógenos se relacionan con el almacenamiento del colesterol y la hipertensión, etcétera, que esto yo ya se los he nombrado. Las mujeres hasta la menopausia estamos protegidas, posmenopausia, como caen las concentraciones de estrógenos, ya no estamos protegidas, ¿sí? Pero eso también nos da más cantidad de años de vida, está demostrado. La edad del paciente, por supuesto, su historia familiar. Si ustedes viene el paciente que tiene a sus dos padres y hermanos con antecedentes de cardiopatía isquémica o hipertensión o insuficiencia cardíaca, ese paciente ya sabemos que es de alto riesgo. O anomalías genéticas en los vasos, pero eso ya es un poquito más específico. Recuerden, modificables, nosotros con tratamiento o con una buena relación médico-paciente y ayudándolos a cambiar su estilo de vida, podemos disminuir muchísimo el riesgo. Y no modificables, como son el sexo, edad y historia familiar, nada, va a ser lo que me condiciona el paciente. Y menores, inflamación, síndrome metabólico. Síndrome metabólico es lo previo a una diabetes, por ejemplo. El síndrome metabólico se ve en pacientes con obesidad, ¿sí? Que ya tienen tanto despelote metabólico que en un momento ya no lo pueden controlar y pasan a diabetes. Niveles altos de lipoproteína, que es lípidos, y después niveles altos de procoagulantes. Si una persona coagula mucho, también puede generar un trombo y obstrucción de la arteria. Pero más que nada, acuérdense de los mayores, ¿sí? Y acá vemos qué le puede pasar a la placa, que esta sería la fisiopatogenia de la placa de ateroma y cómo esa placa me puede generar distintas entidades. Fíjense, empecemos bien acá hacia la izquierda, tenemos una arteria normal. Que esta arteria normal, por el aumento del consumo de lípidos, en realidad por la acumulación de lípidos, puede tener dos instancias. Primero, a veces no siempre, pero lo más frecuente es que se forme una estría grasa. Que simplemente la estría grasa es que haya acumulación de lípidos en el vaso, pero sin la formación de esa placa fibrosa, células necróticas, etcétera, que les conté de la placa. Simplemente se depositan lípidos y, por supuesto, esa estría me genera una leve obstrucción. Si yo ya veo que tengo vasos con estría grasa, estamos a 2 segundos de que se empiece a formar una placa, que esa placa se empieza a fibrosar. Por consiguiente, si se empieza a fibrosar, empieza a haber muerte celular y empiezan a aparecer todos los componentes de una placa, ya hablamos de placa aterosclerótica avanzada o vulnerable. Esta placa fibrograsa, la anterior, sería una placa estable, que tiene capaz mucha cantidad fibrosa, no tanto lípido, entonces está ahí pegada, pero me reduce el flujo. A mí la que me tiene que hacer abrir los ojos es esta placa así de grande, que además de obstruir el flujo sanguíneo, como ya les dije 30.000 veces, se puede romper. ¿Y qué puede pasar? Que haya una trombosis, es decir, que esa placa, por ejemplo, se erosione o se rompa y obstruya toda la luz, porque capaz como estaba pegada a la pared, ¿sí? Dejaba un poquito que pase el flujo sanguíneo, pero si se despega un poco de la pared, pero queda en ese mismo lugar y obstruye toda la luz, me genera una situación de isquemia. A su vez también puede generar aneurisma, que es que cambie la pared del vaso. Se puede romper esa pared del vaso y generar, si la aneurisma genera una ruptura, se llama rotura vascular, que a esa rotura vascular, por supuesto, se extravasa sangre y la placa de ateroma. Dígase, si sale la placa de ateroma, esa plaquita puede viajar hacia otro lugar. Oclusión por trombo, que es lo que ven, o una estenosis crítica, que directamente esa placa sea tan grande, sin que se despegue ni que sufra un cambio, que me obstruya todo el vaso. Esa estenosis es más rara, lo más frecuente es que haya un trombo o que ese trombo se cambie de lugar y ahí le llamamos émbolo. ¿Se entiende? Toda la porción anterior, cuando tenemos la placa ahí vulnerable, fase preclínica, el paciente no tiene síntomas y signos.
Pero si esa placa crece mucho, me puede dar una angina de pecho estable, entonces ahí algo de clínica me va a dar, pero cualquier cambio agudo de placa me genera una signo-sintomatología pertinente a ese cambio de placa. ¿Bien? La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte cardiovascular, la principal. Y recuerden que las enfermedades cardiovasculares están primeras en el top 10 de muertes a nivel mundial. Ojo, solo hace poco los accidentes automovilísticos o en la vía o en la calle han superado las enfermedades cardiovasculares, pero recuerden que las enfermedades cardiovasculares están rankeando y la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte. Por consiguiente, miren si no es importante que lo sepan. La angina estable, que ahora vamos a ver, es la manifestación inicial de la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener alguna signo-sintomatología, nosotros revisamos al paciente y nos damos cuenta que ya tiene una angina y que esa angina vamos a tener que controlarla. ¿Por qué? Porque de ser estable puede pasar a ser inestable o generar un infarto agudo de miocardio. Como dice acá, el 50% de las anginas estables conllevan después a un infarto agudo de miocardio. Mortalidad de 0,9 1,4 en el año y el riesgo de generar un episodio agudo coronario a partir de los 40, miren lo grande que es. En hombres 49% y en mujeres 32%. ¿Por qué menos? Por los estrógenos. Pero altísimos son estos porcentajes, ¿sí? Sí o sí tienen que saber cardiopatía isquémica y no solo como futuros enfermeros y enfermeras, sino porque es una patología súper frecuente. ¿Bien? Y la descompensación de estos pacientes la van a ver ustedes se van a dar cuenta. Bien, ¿cuál es la patogenia? Que ya se los mencioné. La oclusión vascular crónica, ¿sí? Si ya ocluye el 75% de la luz vascular, ya te va a dar un grado significativo de esa enfermedad, por consiguiente ya te va a dar signo-sintomatología. Que se obstruye un 75% de la luz vascular ya es un grave problema. Dígase, por ejemplo, ¿escucharon hablar de trombosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar? Sí. Que a veces lo hablan en las noticias, que el famoso TEP. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que hay una placa de ateroma generalmente en miembros inferiores, miren todo lo que viaja, haya una ruptura de placa, ese trombo viaje hasta la arteria pulmonar y ahí le llamamos trombo, porque en un trombo, embolismo, ya cuando viaja a otro lugar hablamos de émbolo, y tapa la arteria pulmonar. Si tapa un 75% de la arteria pulmonar, me genera muerte instantánea. ¿Por qué? Porque si yo tapo mi principal caño que lleva al pulmón para hacer hematosis, el paciente no tiene oxígeno, se muere. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que es. Si ya tiene un 75% de la luz vascular tapada, ojo. Yo me fui al extremo del tromboembolismo pulmonar, pero si se tapa un 75% de la coronaria, lo más probable es que te dé un infarto agudo de miocardio, pero no que te mueras ya, dependiendo del grado de isquemia, que ahora lo vamos a ver. Por supuesto que, dependiendo de qué tanta obstrucción haya el flujo, vamos a tener las manifestaciones clínicas, ¿sí? Por eso se estadifica. Y después lo que ya les mencioné un poquito, el cambio agudo de placa, que es que de manera brusca, impredecible, cambie esa situación de la placa de ateroma, ya no esté tan pegadita, que se genere un trombo o, por ejemplo, un émbolo. ¿Bien? Hablemos ya de angina de pecho, que esto lo deben haber escuchado 30.000 veces por la sintomatología. En la angina de pecho es, además de tener un signo, que es tener la angina y poder verla por estudios complementarios, es una enfermedad clínica, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta por simplemente, capaz, con la signo-sintomatología del paciente. ¿Cómo viene el paciente con la angina de pecho en general? Un dolor subesternal. ¿Se acuerdan que les hablé del esternón, que es el hueso que tenemos acá adelante, que une a la cavidad torácica hacia anterior? Paroxístico, que se produce cuando la demanda cardíaca supera el aporte vascular. Es decir, mi vaso no está aportando tanto oxígeno y nutrientes como debería. La duración y gravedad de esa situación de isquemia no son suficientes para provocar un infarto, ¿sí? Tiene que obstruirse mucho la luz vascular para generar un infarto.
Y algo recontra importante es que los episodios isquémicos no siempre tienen dolor. ¿Por qué? Porque la neuropatía diabética o los pacientes geriátricos no sienten tanto el dolor. Por consiguiente, capaz la manifestación directa del paciente diabético geriátrico es el infarto agudo de miocardio o la muerte. Vieron que es re frecuente que las personas mayores se levanten capaz de la siesta y se mueran. ¿Y qué es lo que dicen los médicos o lo que ponen? No le van a estar haciendo la biopsia a ese señor o señora. Lo más probable es que se haya muerto por un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Como tienen un poco los nervios debilitados, dígase así muy en criollo y en general, y los diabéticos tienen una neuropatía que es una afectación de los nervios, no sienten dolor. Por consiguiente, todos los pródromos al infarto agudo de miocardio no los tienen. Y es muy difícil tratarlo. Ahora, por supuesto que hay pacientes que tienen, adultos mayores que tienen dolor y por eso se los trata, pero es muy frecuente que al no tener dolor directamente pase de una angina de pecho estable a un infarto agudo de miocardio. Acuérdenselo, porque capaz ustedes tienen un paciente internado y de la nada tiene un infarto agudo. Bien. ¿Qué dos patrones tenemos de angina? Profe. Sí, dime. Tengo una pregunta, ¿y puede pasar que le dé una angina estable, después angina de pecho inestable y después llegar al infarto agudo de miocardio? Exacto, es que esa es la progresión. Ajá. Y después también, yo había visto, ¿no?, el año pasado que dimos también algo de esto, los diferentes estadios, digamos, del infarto agudo de miocardio. Sí, ¿me hablas de las horas? No, que había uno que era retrógrado, ¿puede ser? No, capaz se hablaron de si es transmural o endocárdico. Capaz me estoy confundiendo, claro. No, pero nada, esa es mi pregunta. la progresión del infarto que se divide en horas está muy discutida, entonces yo capaz les doy. De 2 a 4 horas pasa esto, y después viene otro consenso que me dice, no, de 2 a 4 horas pasa esto, entonces yo no los quise marear. Sí que sepan la fisiopatogenia del infarto que ahora la vemos, pero no se enrosquen con eso. Listo. Porque ustedes en la práctica, yo no voy a estar explicándoles cosas que no les van a servir en la práctica. No se van a estar fijando si, ya a esta hora se debe estar lesionando 3/4 del miocito. No. Claro. Ustedes están tratando la signosintomatología en agudo. Es más, ustedes son los que se dan cuenta si el paciente está teniendo una angina de pecho o un infarto porque ustedes son los que hacen el triage. Entonces voy a eso es lo que a mí me interesa. Obviamente que algo a veces molecular o de la progresión de la enfermedad se los tengo que dar para que la entiendan. ¿Sí? Pero no te enrosques con eso. No sé quién me estaba hablando. Bueno, Camila. Listo, genial. Bueno, empecemos con angina estable. Como dijo Cami, para llegar a una angina inestable y un infarto agudo de miocardio, lo primero que tenemos que tener es una angina estable. Dígase, una placa de ateroma que me causa un desequilibrio, como dice acá, en la perfusión coronaria. Coronaria o ramas de la coronaria, como la circunfleja, como la descendente anterior, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero hablamos de coronaria en general porque todas las ramas van a ser flujo de la misma arteria. Y que queda en relación a la demanda de miocardio, es la más frecuente y es la famosa que los pacientes refieren, que tiene más que dolor, sienten que les presionan el pecho muy profundo y hacen lo famoso que les dije, dolor o presión en corbata, que suben y bajan la mano como está la señora, en ese sector, ¿bien? Y sienten que les está quemando y hay veces algunos que te dicen, me voy a morir. Bien, por supuesto, como siempre les digo, el dolor es muy subjetivo de cada persona, bien, pero si un paciente viene de 70 años o no de 70 años, ahora hablemos de que hay pacientes jóvenes que presentan esto, de 40 a 45 años y que además viene con un familiar que te dice, no, porque ayer se estresó muchísimo por el trabajo y hoy dice que no da más de la presión en el pecho o el dolor en el pecho, abrimos los ojos de par en par porque lo más probable es que esté teniendo una angina. Pero lo característico, que no se lo tienen que olvidar, es que suele aliviarse con el reposo. Entonces, ¿qué pasa? Algunos pacientes se asustan tanto que vienen a consultar. Otros, como se sientan, se quedan tranquilitos, les disminuye la sintomatología, dicen, bueno, vaya uno a saber qué fue, no pasa nada. Pero después vienen al control, si es que vienen al control y te dicen, ¿saben, doctor? Yo hace 2 semanas que sentí una presión muy fuerte en el pecho, pero me senté y pasó. Ojo,
Vamos a ir a hacerle un ecodoppler a esa persona porque lo más probable es que tenga una angina estable, que ya me generó signosintomatología, por consiguiente, ¿cuál es la patogenia? La oclusión crónica del vaso. Me está refiriendo que hay un desequilibrio en la perfusión y en la demanda del miocardio, ¿sí? Es la patología más frecuente. ¿Van a entrar alguien? Profe, ¿te puede agarrar varias veces? Sí, por supuesto. Sí. Y el tratamiento va justamente indicado a eso, a que disminuyas la cantidad de episodios de angina de pecho. Muy buena pregunta, sí, muchas veces te puede pasar. Por supuesto que si el paciente tiene muchos episodios de angina de pecho, el médico, la médica, sí o sí tiene que tratar a este paciente. Porque claramente está generando una oclusión crónica del vaso, que si me genera signos sintomatologías, que la oclusión ya es proporcional a que está habiendo una isquemia miocárdica. ¿Sí? Entonces, paciente que ustedes están en la guardia. Viene un paciente, ustedes hacen el triage. Ustedes son los que clasifican si el paciente tiene, si es algo leve y que puede esperar, si es algo de mediana gravedad o si es grave. Esto es una urgencia, tiene que pasar el paciente a que lo atiendan. Bien, tanto la angina estable como inestable y por supuesto el infarto agudo de miocardio. Bien, el paciente les dice, ¿cómo? Profe, ¿se Sí. puede saber solamente con el estudio? ¿Me decís con la anamnesis, con que ustedes la atiendan? Sí, después hacen un electrocardiograma, que ahora lo vamos a ver, pero ustedes, su labor es darse cuenta que con esta sintomatología el paciente está teniendo una angina de pecho. Puede ser otra cosa, puede ser ansiedad, puede ser un ataque de pánico, obvio, pero no lo pongamos en duda. Más vale prevenir que curar, ¿o no? Entonces, de última, si es un ataque de ansiedad y los médicos o las médicas se dan cuenta, listo, problema de ellos. Pero ustedes hicieron bien su labor de pasarlo, que esto es algo que se tiene que atender en el momento. Veamos qué está pasando, ¿sí? Pero más que nada, con esto de que si se suele aliviar con el reposo, yo me quedo un poco más tranquila. Digo, bueno, ahora, después el médico o la médica verá la sintomatología del paciente y en el caso que tenga una angina estable, lo va a derivar a un profesional en cardiología o a un médico o médica clínica. Sí o sí estos pacientes deben tratarse, ¿sí? Profe, te hago una pregunta, te habla Rosalía. Rosalía, decime. En una consulta, ¿solamente a las personas mayores le agarra eso No. o puede ser en personas así de Poca edad. de baja edad? No, esto es lo que les estaba diciendo, no, y cada vez se está viendo más que en pacientes jóvenes pasa esto. ¿Por qué? Por el alto aumento de consumo de grasas en la dieta de toda persona a nivel mundial, ¿sí? Si bien nosotros en Argentina, dentro de todo, nuestra dieta no está mal, pero no tan mal, digamos. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, la cardiopatía isquémica ranquea en las primeras causas de muerte, ¿sí? Porque dependiendo de tu estilo de vida y además el estrés, cada vez se está viendo más en personas jóvenes por el estrés laboral que sufren. Entonces, por eso yo les decía, a partir de los 60 años, 65, o como les digo, viene un abuelo o abuela de 75 años que tiene esta signosintomatología, ustedes ya se dan cuenta que está teniendo o una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio. Pero, ojo con los pacientes o las pacientes jóvenes, ¿sí? Porque puede ser esto o que estén teniendo un ataque de ansiedad, que es muy parecida a la signosintomatología. Pero el gran problema está en que como no se piensa que el joven va a tener una angina de pecho, siempre lo derivamos a que es un ataque de ansiedad. Pero repito, el ataque de ansiedad es mucho más frecuente que la placa de ateroma en un pibe de 25 años. Raro, uno de 20. Pero a partir de los 40 años, ya el riesgo, como les dije, creo que era un 49% en hombres y 32% en la mujer. Así que sí o sí sospéchenlo si es un paciente de más de 40. Antes podemos ponerlo en duda. Eso no quiere decir que no haya que atenderlo, ¿sí? Pero más de 40 están haciendo el triage, mándenlo a que los médicos lo vean. Por supuesto, miren los signos vitales, como estamos. Profe, Dime. profe, los adolescentes que se drogan le agarran ansiedad. Les agarra ansiedad y también, si ya es un abuso de droga continuo, les puede dar un infarto agudo de miocardio.
Buen ejemplo, gracias. Gracias. Me estaba olvidando del abuso de drogas. Sí, ahí está la causa de cardiopatía isquémica en gente joven. Por supuesto, recordemos, chicos, que el abuso de drogas no solo en gente joven, ¿eh? Pueden hasta personas de 80 años abusar de drogas, ¿sí? No sé por qué está generalizado, ¿no? No te lo digo a la que me preguntó, esto lo digo para que a ustedes les quede, para que sepan en la guardia. No asuman directamente que un pibe menor de 20 años se droga. Hay mucha gente y más mayor de 40 y está estadísticamente comprobado que es en base a que haya un cambio laboral o que lo hayan despedido, etcétera, que empieza con el consumo de drogas y además de que ya entra en una edad que es de riesgo, se droga y por supuesto que puede llevar una angina de pecho o un infarto agudo. Pero excelente lo de las drogas, me estaba olvidando decírselo, recuérdenlo, ¿sí? Ahora, lo que más, además, el infarto agudo, recuerden como el principal que va a urgencia médica, pero la angina inestable, ¿sí? Sí o sí tiene que ser tratada. Bien, que ahora vamos a ver. Ahora sí ya es un patrón doloroso, más que sentir una presión, les duele. Y a veces, o lo que quiero referir acá, es que no es necesario, por ejemplo, hacer un ejercicio muy grande. ¿Por qué? Porque la angina estable a veces son pacientes que les dicen, y la verdad caminé media hora, me empezó a doler el pecho, me calmé y me sentí mejor. ¿Por qué? Porque como yo aumenté la demanda cardíaca de oxígeno y yo tengo un vaso ocluido, ahí es donde apareció la sintomatología. Pero en este caso capaz te dicen, subí la escalera y sentí un dolor que no doy más. Y ahí es donde los familiares o ese mismo paciente dicen, llévenme al hospital porque algo me está pasando. Puede ser que esa angina inestable también sea en reposo, que estén sentados y sientan ese dolor. ¿Sí? Es un dolor retroesternal, es por detrás del esternón. ¿Sí? Sienten que los comprimen, pero recuerden esto, son actividad física muy baja. Gran ejemplo, subir las escaleras, ir a hacer un mandado, jugar al pádel, que se reirán porque justo nombro un deporte, no, el pádel como es anaeróbico y frenan y hacen cortos impulsos, me puede llevar a la sintomatología de una angina inestable. No me lleva a tener angina inestable, sino a empezar a molestar a esa placa para que me dé la sintomatología. ¿Por qué se da? Por rotura de placa aterosclerótica con trombosis parcial. Si fuese una trombosis completa, me genera un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué parcial? Porque todavía hay algo de flujo sanguíneo, que es lo que hace que no se muera la célula miocárdica, pero sí que esté en una situación de estrés y te esté avisando, che, nos colgamos un poquito más y yo me muero. Y que, ojo, porque ese trombo puede irse de ese lugar y hacer una embolización. ¿Sí? Ahora, es prolongada, son más de 20 minutos que el paciente refiere este dolor. Pero si viene el paciente en agudo que dice que hace 30 minutos, le duele mucho el pecho, ya empezamos a que esa angina inestable hizo un infarto agudo de miocardio. La angina inestable es la más peligrosa, por eso les digo que sí o sí ese paciente tiene que ser internado y tratado. Porque como si seguimos esperando, esa placa va a obstruir completamente el vaso y se los acabo de decir, genera un infarto agudo de miocardio. ¿Y qué pasa? Surge en reposo. O, como les digo, leves ejercicios, el paciente subió a la escalera, se empezó a sentir mal, no llegó a la guardia, se infartó. Previamente. Ya duele en reposo, entonces. Sí, o recuerden esto, así no nos vamos ya porque el reposo es bien capaz de infarto, o ejercicios pequeños, subir las escaleras, moverse de un cuarto al otro, cosas vieron que dicen, ¿cómo puede ser que con ese poco ejercicio el paciente haya tenido la descompensación de una angina? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque el miocardio le empezó a demandar oxígeno. ¿Sí? La típica, yo les repito lo de la escalera porque son personas mayores o no mayores, por todo lo hablado, que suben hasta su casa, se empiezan a sentir mal y como capaz están solos y nadie ve que se están sintiendo mal, se infartan ahí, pero antes tuvieron una angina inestable. Pero como no fue tratada en su debido momento, se infartan. ¿Pero qué? Hubo una corta demanda por parte del miocardio, como yo tengo el vaso ocluido, no pudimos saciar las necesidades miocárdicas, ¿sí?
Previamente a la angina inestable hubo una angina estable maltratada. Sí o sí. Antes de la angina inestable tuvo que haber una estable y que no, o capaz no generó sintomatología, o el paciente dijo, no tengo nada, no se trató, y si yo tengo una angina estable, lo más probable es que progrese a un inestable. Y esto precede el infarto. Entonces la cronología es angina estable, angina inestable y por último infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y esto pueden estar más de 20 minutos con esto, y es por rotura de placa aterosclerótica, que ojo, porque me puede generar una embolización. Un claro ejemplo, y para que lo tengan en cuenta, es, como les mencioné, placa de ateroma en las carótidas primitivas. ¿Se acuerdan que el callado aórtico tiene 3 ramas? Una de ellas es la carótida, una carótida derecha y una carótida izquierda. Esa carótida, a nivel del cartílago tiroides, que es parte de la laringe, se divide en 2, en carótida externa y carótida interna. La carótida interna va a ser la que se va a meter a endocráneo y va a irrigar a todo. Sí. Dime. ¿Podría repetir lo de la angina? Angina estable. Angina Primero, angina estable, como el orden del Power. Después, angina inestable. Y por último, llegamos a infarto agudo de miocardio. Ahora, no quiere decir que sí o sí, si tienes una angina estable, pasas a una inestable y un infarto, ¿sí? Dependiendo de cómo se trate, del estilo de vida del paciente, de si llegamos a tiempo a tratarlo, porque si una angina inestable ustedes se dan cuenta que está cursando con una cardiopatía isquémica, capaz al internarlo y meterlo a quirófano podemos prevenir que esa angina inestable genere una muerte miocárdica, dígase un infarto, ¿sí? Pero en el supuesto caso que no se trate, pasamos de estable a inestable y de inestable a infarto agudo de miocardio. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Buenísimo. Les decía, y esto también les va a servir para ustedes. Como les dije, a nivel del cartílago tiroides, la carótida se divide en 2, en externa e interna. La interna va a ir a irrigar al cerebro y va a formar el famoso polígono de Willis, ¿sí? Si yo tengo una placa de ateroma en la carótida y esa placa de ateroma sufre una rotura de placa o un cambio agudo de placa, ese trombo puede o ocluir la carótida o viajar y generar un émbolo a nivel del polígono de Willis, ¿sí? Si el paciente viene y les dice, dejé de ver de un ojo y no borroso, se me puso negro un ojo, a quirófano, sí o sí. ¿Por qué? Porque está obstruida la arteria oftálmica rama de la carótida interna, ¿sí? Entonces, paciente que les dice, o familiar, chicos, que les dice, no vi de un ojo, pero no borroso, una catarata, se les puso negro un ojo y nos dejaron de ver, urgente al hospital. Porque eso ya les está demostrando que tienen una obstrucción de la carótida interna. ¿Sí? Porque hubo un cambio agudo de placa y la sintomatología que da es que si yo no tengo irrigación del ojo, dejo de ver. ¿Sí? ¿Les quedó ese dato? Y también para el triage. ¿Bien? Sí, profe. Entonces, ya vimos estable, vimos inestable y ahora pasamos al famoso infarto agudo de miocardio, o IAM, lo pueden ver que está escrito. Igualmente en la historia clínica debería estar escrito todo, infarto agudo de miocardio. ¿Qué es? Es la muerte o necrosis. ¿Vieron algo en biología de apoptosis y necrosis? ¿Necrosis no es la muerte de un tejido? Sí, El tejido muerto. pero la apoptosis también es la Profe. muerte de una célula. No, esa no la dimos. Ah, no sabía. Apoptosis nada, chicos, ¿le vieron? No, No. necrosis. No, de células no. Pero apoptosis no es la muerte de la célula preprogramada. Exacto. ¿Quién lo dijo? Yo. No te veo, yo. Va, Nicolás. Nicolás. No les veo, nada más yo que estoy viendo mi pantalla. Muy bien, Nicolás, sí. Bueno, Sí, pero igual no lo vimos el año pasado. sí, ya sé. Básico que no sepan, chicos, apoptosis, no los estoy culpando a ustedes, digo que, bueno, vamos a después ver qué pasa con esas materias. Apoptosis, por favor, es la muerte celular programada, es un proceso fisiológico, ¿sí? Hay ciertas células que tienen una cantidad o un tiempo de vida, que después de ese tiempo de vida deben morir para que sea
por ejemplo, para que haya, por ejemplo, regeneración epitelial. Tiene que existir esa muerte. Cuando hablamos de necrosis, es muerte patológica de la célula. Siempre la necrosis es patológica. Bien, es decir, que hay algo que me está generando la muerte celular. En este caso es por la isquemia, ¿sí? Entonces, para definir la patogenia de infarto agudo de miocardio, hablamos de necrosis del miocito cardíaco o célula cardíaca, ¿sí? Eso se lo resaltan con todos los colores. ¿Y por qué se da? Por isquemia grave, prolongada. ¿Y qué? Debe superar los 30 minutos, porque ¿qué les dije? La célula cardíaca, después de los 30 minutos sin oxígeno y nutrientes, muere. Antes te aguanta un poquito. ¿Y qué otra característica tiene la célula cardíaca? Es que no se regenera. Entonces, yo tengo muerte celular, esa parte de tejido no va a estar más. Que se acuerdan que algo hablamos en la clase pasada, pero lo vamos a ver. Por supuesto que el resultado va a depender de la intensidad y la duración de la privación de ese flujo. Si yo tapé 3 arterias, el infarto va a ser proporcional a esa isquemia. Si tengo una, va a ser proporcional a esa isquemia. Y lo mismo. El 90% es por oclusión arterial coronaria. Recuerden que las coronarias son la primer colateral de la aorta y son quienes irrigan al corazón. Bien, por eso hay isquemia cardíaca. Es por rotura, por erosión o por hemorragia de esa placa. Recuerden que esa placa tiene vasos sanguíneos. Y el 10% de los casos, que por más de que sea el 10% no se lo tienen que olvidar, puede ser o por un vasoespasmo, dígase vasoconstricción, y que puede ser por una respuesta vagal. Vagal es el 10º par craneal, que lo que hace es contraer el vaso y genera tal contracción, o que capaz ese paciente ya tiene una placa de ateroma. La placa de ateroma está quietita, pero generamos tal contracción del vaso que genera una oclusión al flujo sanguíneo y me puede dar un proceso de isquemia. Una embolia, ¿sí? O obstrucción de vaso menor, que puede haber también una vasculitis, no importa. Acuérdense más que nada el vasoespasmo o la embolia. Bueno, acuérdense también de los 30 minutos. Esta es una muerte patológica, no debe existir. No es el curso normal de un miocito cardíaco. ¿Bien? El primer rasgo de necrosis es la pérdida de la membrana celular. Vieron que una célula tiene una membrana y adentro tiene las organelas, el núcleo, etc., ¿no? Que haya pérdida de esa membrana del miocardiocito, lo que hace es extravasar todas las macromoléculas que tiene adentro. Y por eso hacemos pruebas de laboratorio. Vieron que se pide la CPK, las troponinas, que al toque nosotros, tipo, hay un infarto, bueno, le sacamos sangre y al laboratorio. Hay veces que la sintomatología es tan florida y que además le hacen un electrocardiograma y vemos en el electro que hay un infarto, ni esperás al laboratorio, ni lo esperás. Pero a mí sí me sirve para después el pronóstico posterior, o si nos da un ratito, un tiempito el paciente, a ver cómo están esas troponinas, que son las macromoléculas que están adentro de la célula cardíaca. Lo más frecuente es que, como hay una obstrucción de una sola arteria, que es la coronaria, que son acá, coronaria izquierda, coronaria derecha, ¿sí? ¿Ven mi cursor moverse? Sí. Bien. Fíjense, esta es la aorta ascendente, callado aórtico, y después para atrás se va la aorta descendente. Ni bien sale la aorta al ventrículo izquierdo, da una coronaria derecha y una coronaria izquierda, ¿sí? Que a su vez estas coronarias van a dar circunfleja, arteria descendente anterior, etc. Que dependiendo qué arteria se obstruye, la porción del corazón que sufre isquemia, ¿no? Pero lo más frecuente es que se tape una sola arteria coronaria. Obviamente que, y cada vez se está viendo más, que hay pacientes más complicados y capaz se les tapan las dos coronarias o se le tapa una coronaria de un lado y del otro lado se le tapa una rama de la coronaria, entonces son múltiples infartos y no solo de una zona, que ahora vamos a ver. En el caso que se tape la coronaria, como yo obstruí todo el paso sanguíneo, hablamos de infarto transmural, es decir, que es el espesor completo de la pared ventricular. Ahora vamos a ver un dibujito. Y después están los infartos agudos del miocardio subendocárdicos, que son porque se tapa una arteria un poco más a distancia dentro del corazón,
Pero ojo porque son un gran porcentaje de los infartos, pero es solo una porción del ventrículo. Y que eso lo vamos a ver reflejado en el electrocardiograma, que dependiendo de cómo se alteren las ondas normales del electro, nos vamos a dar cuenta si está teniendo un infarto transmural o subendocárdico. No importa, eso ustedes no lo van a ver. O capaz sí, si lo prenden ahí. Pero sí sepan que puede ser o que necrose toda la pared o una parte de la pared. ¿Cuáles son las arterias más frecuentes afectadas? La arteria coronaria descendente anterior izquierda, esta de acá, que va a ir a la cara anterior, al septo y a la cara lateral del corazón. La arteria coronaria derecha en un 30-40% se tapa, o la circunfleja, que la circunfleja es rama de la arteria coronaria izquierda. Acuérdense esas tres nada más, que son las más frecuentes que se tapen. Si, por ejemplo, tenemos una obstrucción a la coronaria derecha, que es esta de acá, ¿a quién va a irrigar? A la cara inferior del ventrículo derecho. Y acá es donde, para que lo tengan en cuenta, es que si se infarta la cara inferior del corazón, me puede dar sintomatología a nivel abdominal. Entonces el paciente les dice que les duele a nivel del epigastrio, que es arriba del abdomen, bien arriba. Entonces dice, no, me duele mucho. Ojo, ojo, y más que nada si es un paciente diabético. Que si bien dijimos que puede no doler, si les duele el paciente diabético, fijémonos, es más frecuente en diabéticos, o si es un paciente de más edad o que tiene antecedentes cardiovasculares, hagámosle un electrocardiograma, porque puede ser que no esté teniendo una úlcera o acidez o una sintomatología gastrointestinal, sino que sea un infarto agudo de miocardio de cara inferior. Entonces recuerden que como la cara inferior está tan pegada, abdomen, me puede dar sintomatología diferida que sea en abdomen. Abdomen superior, no te va a dar en fosas ilíacas. Abdomen superior, ¿bien? Ahora, miren este dibujito. No lo tienen que saber, simplemente es para que ustedes entiendan dónde surgen las áreas de necrosis. Tenemos del lado izquierdo los infartos transmurales y del lado derecho los no transmurales o subendocárdicos. Fíjense, acá lo que está en violetita o gris tapa toda la pared y dependiendo a qué rama tape, dónde va a estar necrosado. Que eso también se ve en el electrocardiograma. Dependiendo de la derivación, no sé si alguna vez vieron un electrocardiograma, vieron que ponen múltiples cables y que esos cables o electrodos lo que van a hacer es mirar al corazón de diferentes lugares. Recuerden que el corazón tiene una conducción nerviosa, ¿sí? Un impulso nervioso. Como yo necroso la pared, es decir, yo mato las células, ese impulso nervioso se va a ver suspendido. El electrocardiograma, como dice electro, ¿sí? De electricidad, lo que va a ver es si ese impulso nervioso está bien o está suspendido. Si yo tengo la pared necrosada, se va a ver en el electrocardiograma y dependiendo de qué electrodo estemos viendo, AB, AB2, algo, no importa, no nos vamos a meter en electro, dependiendo dónde haya cambio de las ondas, me voy a dar cuenta dónde está surgiendo el infarto. ¿Sí? Entonces, el electrocardiograma es diagnóstico, ¿para qué? Para darme cuenta que se está infartando y dónde se está infartando. Y puede ser que se infarte toda la pared o una porción de la pared y que depende de qué oclusión del vaso haya. Si se ocluyó la coronaria derecha, todas las colaterales posteriores, saludos, porque van a estar tapadas porque antes están tapadas. Ahora, si se tapa una colateral más chica, que puede pasar, solo tenemos necrosis de una porción. En cuanto al pronóstico, por supuesto que es mucho mejor que se necrose el subendocardio a que toda la pared, ¿no? Por otro lado, también puede haber microinfartos, es decir, que haya vasos pequeños que se están tapando y que generan isquemia en distintos vasos, ¿sí? Eso pasa a veces en infecciones virales, que generan tanta demanda de miocardia que son chiquitos, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, no se lo tienen que acordar, ¿sí? Obvio que si yo necroso la pared, además de tener un cambio eléctrico del corazón, voy a tener un cambio de la función cardíaca. Dígase que es proporcional la necrosis cardíaca con la función cardíaca que me puede llevar a una insuficiencia cardíaca, que eso lo hablamos en la clase pasada, ¿sí?
Si yo tengo toda una pared o toda la cara inferior necrosada, ese corazón no sabemos si se la va a aguantar. Por eso es que se mueren los pacientes, dependiendo del grado de isquemia, dependiendo del grado de necrosis, por consiguiente, vamos a ver si el paciente sobrevive o no. Si se le infarta toda la cara inferior y derecha, dudo que ese paciente sobreviva. Bueno, ¿cuál es la clínica? Que esto es lo que van a ver. Dolor opresivo en el pecho, y acá lo que les puse es sensación de muerte inminente. Los pacientes les dicen que se sienten que se van a morir, o peor, ni siquiera pueden hablar, porque es tanto el dolor o la disnea, ¿se acuerdan la sensación de falta de aire? Que no pueden hablar. Ya si el paciente no te puede hablar, o tenemos un edema agudo de pulmón o tiene un infarto agudo de miocardio. Pero si les refiere dolor, lo más probable es que sea un infarto agudo de miocardio. Acuérdense que en los diabéticos, mujeres y ancianos, mujeres, dependiendo la mujer y dependiendo la edad de la mujer, quédense más que nada con diabéticos y ancianos, no suelen manifestar ese típico dolor, capaz es más leve, y que además les dice que ese dolor se irradia a miembro superior izquierdo, ¿sí? Sienten como algo en el brazo, cuello o mandíbula. Hay veces que los pacientes no solo tienen dolor de mandíbula izquierda. A mí ahí también me tiene que hacer abrir los ojos porque se llama dolor diferido. No cede con nitroglicerina, que ahora vamos a ver qué es, o con el reposo. El paciente, por más de que se quede quietito, sigue con el dolor. Y ese infarto puede ir desde minutos hasta horas. ¿Bien? Es frecuente que se asocie a síntomas vegetativos, como por ejemplo que empiece a transpirar, sudoración, náuseas, vómitos. Por supuesto, es una situación de recontra ansiedad, porque el paciente siente que se muere. Entonces, además del dolor que tiene, se empieza a desesperar, se activa el simpático y el simpático me va a generar más vasoconstricción y empeora el cuadro. Pero no vamos a poder pedirle a un paciente que se siente que se está muriendo que se tranquilice o no. Entonces, es todo un combo. Suele aparecer en reposo o después del ejercicio. Es decir, yo generé una demanda miocárdica y al rato el paciente, como no pudo aguantar, se infarta. Es más frecuente en las primeras horas de la mañana por lo que es una activación simpática, y factores de riesgo son los mismos que la placa de ateroma, los mismos, ¿bien? Pero acuérdense, dolor opresivo, no pueden respirar, están hace unos minutos pero un dolor que los mata, al mismo tiempo empiezan a estar ansiosos y les dicen que se sienten que se van a morir. Ojo que la sensación de que se van a morir también puede estar en un ataque de ansiedad, pero ustedes ya después de ver tantos infartos se van a dar cuenta, y dependiendo por supuesto de la edad, ¿bien? ¿Qué complicaciones? Profe, ¿y qué se hace? ¿Y qué se hace con los pacientes así? A internación, al toque, internación y a quirófano. Eso lo va a resolver el cardiólogo o cardióloga, ¿eh? Pero ustedes tienen esta sintomatología, recontra urgencia, lo tienen que atender un médico o médica urgente. A veces ni te da... Urgente, hay que avisar al médico. ¿Cómo? Urgente, hay que avisarle al médico. Exactamente, porque tienen que internarlo sí o sí. Es más, y ustedes al mismo tiempo, dependiendo, ¿no?, en qué hospital estén, o capaz ustedes llaman unidad coronaria, o los vienen a buscar, o llevan al paciente. Generalmente es cuando ven en el hospital que alguien está llevando un paciente medio corriendo, que está mal, no se tiene que correr uno en un hospital, pero tiene que irse a unidad coronaria urgente, porque puede ser que ustedes prevengan a que se genere capaz un infarto transmural, o que ese infarto transmural sea pequeño y no se siga infartando toda la pared cardíaca. Si nos da el tiempo, le hacemos un electro. Hay algunos pacientes que te dan el tiempo, el electro no dura mucho, ¿sí? No se te va a morir. Pasa que hay algunos pacientes que están muy descompensados y por supuesto también depende de la edad del paciente. Hay veces que tienen al paciente esperando 30 minutos. Pero bueno, eso siempre depende de dónde estén, de cuántos pacientes hayan y toda la realidad hospitalaria que conocemos. Por supuesto, como les dije, si yo lesiono la pared cardíaca me va a conllevar complicaciones, como por ejemplo una arritmia, por ejemplo una fibrilación auricular, es que se contraiga más de lo debido la aurícula. ¿Por qué? Porque como yo tengo un cambio en el impulso nervioso, el pasaje del impulso nervioso va a estar alterado, por consiguiente se va a contraer más la aurícula, no importa, no nos enrosquemos con fibrilación, pero para que lo tengan en cuenta.
una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué les dije? Que la primera causa de insuficiencia cardíaca aguda es el infarto agudo de miocardio. El paciente está insuficiente a las demandas generales del organismo. Complicaciones mecánicas, dígase, se rompe el corazón. Ya nos estamos yendo a un extremo enorme, pero bueno, puede pasar. Isquemia posinfarto, no importa. Pericarditis, puede ser que también lesione al pericardio o se genere una trombosis o tromboembolia. Pero más que nada acuérdense de arritmias e insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca sería quien me lleva a la muerte, ¿sí? Porque si ese corazón está sufriendo isquemia, capaz lo puedo salvar. Pero si esa isquemia genera tanta insuficiencia cardíaca que el corazón no puede llevar sangre a los tejidos, el paciente se muere. O tiene una insuficiencia cardíaca aguda, vamos a intentar tratarlo, no necesariamente ya nos vamos a la muerte. Y como les digo, hay pacientes que esperan, más que nada los pacientes jóvenes se la bancan bastante y están esperando, y como piensan que es un ataque de ansiedad, después dicen, bueno, vamos a hacerle un electro por las dudas, y vemos que tiene un cambio de ondas enorme no, que tiene un cambio de ondas y que te das cuenta que se está infartando. Bueno, vamos a quirófano, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora vamos al tratamiento. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Tratamiento de la cardiopatía isquémica. ¿Qué objetivos tiene? Por supuesto, prevenir la morbimortalidad, prevenir la progresión, por ejemplo, de la angina de pecho y de las complicaciones, prevenir arritmias, prevenir insuficiencia cardíaca, controlar los síntomas. Fíjense, disminuir la cantidad de episodios. Si yo ya tengo una angina estable, vamos a disminuir esa cantidad de episodios porque los episodios sintomatológicos de una angina estable me pueden conllevar una angina inestable. Identificar desencadenantes, etc. Y por supuesto mejorar la calidad de vida del paciente. Si el paciente te dice, camino 30 minutos y no hay más del dolor de pecho, y la verdad que no está bueno. Y objetivos operativos, ¿sí? Es decir, que yo los puedo comprobar, ¿sí? Los objetivos terapéuticos es a nivel global, operativos yo los puedo comprobar por exámenes complementarios y es más que nada controlar los factores de riesgo. El tratamiento de la cardiopatía isquémica va en base a eso, ¿sí? Que es controlar los lípidos, controlar la tensión arterial, la glucemia, el peso, que el peso va anexado perímetro abdominal. Por supuesto, todo esto hablamos en una angina estable, lo de los factores de riesgo, o post-angina inestable o post-infarto agudo de miocardio nos centramos también a hacer esto. ¿Para qué? Para prevenir un episodio posterior, ¿sí? Empecemos con angina estable, que es lo que nosotros vamos a poder derivar de la guardia. Bueno, lo tranquilizamos al paciente, lo tratamos, etcétera, y después en consultorio, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Primero que nada, modificar los factores de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, está demostrado estadísticamente que si en el primer año post episodio de angina estable cesamos la utilización de tabaco, disminuye el riesgo de infarto agudo de miocardio, pero altamente. En el primer año ya se ha visto mejorías, imagínense lo que genera el tabaco. En base a los lípidos, ¿qué le tenemos que decir al paciente? Cambio en el estilo de vida, tiene que realizar actividad física, tiene que tener una dieta acorde a su edad y a su enfermedad cardiovascular. Y la utilización de estatinas, que ahora vamos a ver qué es. Tensión arterial, de vuelta, cambios de estilo de vida y fármacos antihipertensivos, como ya vimos. Diabetes, el paciente tiene que tener una dieta, tiene que tener ejercicio y fármacos específicos para diabetes. Actividad física debería ser por día 30 a 60 minutos. A su ritmo, como pueda, caminar unas cuadras, subir y bajar escaleras, capaz un poquito más riesgoso, capaz algo que no demande tanto, pero algo de actividad física tiene que hacer, no puede haber un paciente sedentario. Peso, perímetro abdominal, que esto es lo mismo que hipertensión. En el hombre se busca un perímetro abdominal menor a 102 y en la mujer menos 88. Factores psicosociales, por supuesto, si vemos un paciente que tiene depresión, que está estresado, que es alcoholista, que te das cuenta que es un paciente que está abusando de alguna droga, etcétera, también hay que rever o modificar ese factor de riesgo, ¿sí? Y por otro lado es el farmacológico, pero recuerden que no siempre a los pacientes siempre hay que tratarlos con fármacos, siempre hay que cambiar un montón de cosas previas. Pasa que en estos casos como la cardiopatía isquémica, casi siempre, les diría siempre, utilizamos fármacos. Pero si solo utilizamos fármacos y no cambiamos los estilos de vida, no va a haber mejorías, es algo en conjunto. El tratamiento farmacológico en la angina estable se va a dividir en los fármacos que mejoran el pronóstico
y los que mejoran la sintomatología, ¿sí? Empecemos con los que mejoran el pronóstico, que son las aspirinas, la famosa aspirineta, estatinas, IECA y beta bloqueantes, ¿sí? Antiagregantes, por ejemplo, la aspirina o el clopidogrel. La famosa aspirineta se administra a todos los pacientes de por vida, es decir, tuvieron un episodio de angina de pecho, a partir de ahí al paciente le vas a dar aspirina toda su vida. Pero ojo, a esos pacientes lo estás antiagregando, es decir, que no se unen las plaquetas al vaso. Va contra las plaquetas, por eso antiagrega las plaquetas. ¿Qué demostraron la aspirina? Disminuir el riesgo de infarto agudo del miocardio, de ACV, de muerte cardiovascular, de muerte total y de angina inestable, porque acá estamos tratando la angina estable. ¿Cuánto le damos? Esta dosis se la tienen que acordar. De 75 a 160 miligramos día, vía oral. ¿Sí? Ahora, si el paciente es de muy alto riesgo, le damos clopidogrel, que es otro antiagregante, 75 miligramos por 12 meses. Y ahí lo volvemos a evaluar. Es frecuente, quizás, que los pacientes consigan clopidogrel por muestra médica, etc. No está mal, pero clopidogrel se ha demostrado que solo deberíamos utilizarlo por 12 meses. Lo ideal es que el paciente tome aspirina o la famosa aspirineta, además de que es mucho más barata, ¿sí? ¿Qué efectos adversos tiene? Alergia, síndrome de Reyes, que se ponen todos rojos, úlcera, gastritis, hemorragias. ¿Por qué? Porque si yo no tengo plaquetas para tapar una hemorragia, no tengo nada que lo detenga. Si ya está en el curso una hemorragia, se empeora. Y la diarrea es típica del clopidogrel. ¿En quiénes está contraindicado? En alergia, por supuesto. Ya si el paciente tiene alteraciones plaquetarias, no vamos a ir a inhibir a las plaquetas, ¿sí? Úlcera, gastritis, asma y embarazo. En el embarazo no lo utilizamos, ¿sí? Entonces, recuerden, lo que más se usa, tratamiento de primera línea, aspirina. El paciente tuvo un episodio de angina de pecho, le damos aspirina por toda su vida. Estatinas, ¿sí? Las estatinas, lo que más se tienen que acordar es, lo que hacen es, son hipolipemiantes, es decir, disminuyen la cantidad de lípidos. Las estatinas generalmente a pacientes más de 50 años que tienen los triglicéridos un poquito altos. Profe, Sí. te hago una consulta. Dime. Y si un paciente está embarazada y tiene angina inestable, ¿qué le tenemos que dar? O qué más o menos, ¿qué tratamiento le tienen que dar? Va a ser totalmente distinto. Son otros fármacos, a veces se les puede dar aspirina, dependiendo el caso, pero si la paciente tiene si tiene angina inestable, intentamos capaz con clopidogrel y esa paciente tiene que ser internada. Tiene que estar ahí, la tenemos que controlar. Depende de la paciente, hay veces que capaz, si bien está contraindicado, le damos aspirina igual. Pasa que cualquier hemorragia que tenga la paciente no tenemos cómo frenarla si está antiagregada, ¿sí? Tampoco la podemos anticoagular. Es complicado, es complicado. Una mujer que tiene angina inestable la internás y esperás y ves si necesita capaz poner un stent, que es abrir la arteria, ¿sí? Pero no sé bien todos los fármacos que se utilizan, pero estoy segura que la internás, ¿sí? Se los busco y se los mando, porque no lo sé todo. O si no, se los contaré cuando sea obstetra. Bueno. Estatinas. Las estatinas son recuantas, es la rosuvastatina, simvastatina, que hay un montón de personas que las utilizan y no necesariamente por angina de pecho, ¿sí? Lo que hacen son hipolipemiantes, disminuyen la cantidad de lípidos, ¿sí? Y como dijimos, la hiperlipidemia es uno de los criterios mayores, de los factores de riesgo mayores para placa de ateroma. Recuerden que la placa de ateroma tiene lípidos adentro, ¿sí? Entonces, le damos estatinas, que con las estatinas mejoramos la cantidad de lípidos. Ya si nosotros vemos en un paciente que tiene colesterol alto, los triglicéridos altos, bueno, les vamos a dar estatinas, que han demostrado disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, IAM, muerte y revascularización, no importa qué es el procedimiento que se hace, disminuye la muerte por cualquier causa. Utilizamos en prevención secundaria. ¿Qué significa prevención secundaria? Que yo ya tuve el episodio patológico, pero prevengo a que no ocurra otra vez.
Los efectos adversos son muy poco frecuentes y están contraindicados en el embarazo. ¿Por qué? Porque la embarazada necesita el colesterol para el feto. Bien. Además de que estamos llenas de estrógenos en el embarazo, en la edad fértil, y son factores protectores. ¿Sí? IECA, que los vimos mucho en hipertensión y lo vimos en insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Espero que, si no lo leyeron, que lo puedan leer, el de hipertensión, porque los fármacos de hipertensión entran en el parcial. Todo lo que yo les subí hasta ahora entra en el parcial, ¿sí? ¿Dónde le damos a los pacientes IECA? Solo en pacientes que tengan antecedentes de infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca. Por consiguiente, está totalmente discutido si se lo das en la angina estable, pero sí, o sea, si el paciente está bien, si tiene una angina estable bien controlada, no le das el IECA. Pero sí, tuvo el antecedente de infarto agudo de miocardio o es un paciente con insuficiencia cardíaca por otras causas, le damos el IECA más que nada para prevenir el infarto y la insuficiencia cardíaca, no contra la placa estable, ¿sí? Está bastante discutido el uso de IECA. No en pacientes sin factor de riesgo, si el paciente no tiene factor de riesgo no le vamos a dar un IECA, pero más que nada que este IECA se usa en hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal crónica. Pasa que, es lo que yo les decía, es muy difícil a veces separar por patologías estos fármacos porque se usan para distintas patologías al mismo tiempo. El IECA, como lo estamos usando para hipertensión, si es que el paciente sea hipertenso, nos va a venir bien para la angina estable. ¿Por qué? Porque la situación de hipertensión me puede generar un cambio agudo de placa, por consiguiente un trombo y una angina inestable. ¿Sí? Pero por la calidad, por la condición de paciente hipertensivo, no por la placa de ateroma estable. ¿Sí? Por eso IECA lo ponen ahí entre comillas. Beta bloqueantes. Los beta bloqueantes sí, acá son de recontra primera línea. Y se lo das a todo paciente con angina estable, a todos, como las aspirinas, también le das beta bloqueantes. Pero ¿qué es lo que tenían los beta bloqueantes? Es que solo los puedes dar cuando están hemodinámicamente estables. Por consiguiente, un paciente cursando con el cuadro agudo de angina inestable o de infarto agudo de miocardio, no le vas a dar el beta bloqueante, porque empeora la situación. Se lo das posterior al episodio agudo, siempre, ¿sí? Y se trata de por vida. Por eso les digo que van a ver que cuando ven un paciente hipertensivo o con insuficiencia cardíaca, tiene IECA, propanolol, estatinas, tiene un cóctel de fármacos. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular es muy difícil de separarlas y que sean aisladas, ¿sí? Que ha demostrado disminuir la frecuencia de episodios anginosos. ¿Sí? Yo acá estoy intentando que mejore el cuadro, ¿bien? Se lo administras a pacientes con IA muy previo, ¿por qué? Porque ha demostrado que disminuye la muerte por todas las causas. ¿Cuáles podemos utilizar? Propanolol o atenolol. En el caso de propanolol, lo podemos dar de 2 a 3 veces por día. A veces que los pacientes lo toman. Uno a la mañana y otro a la media tarde. Y en atenolol lo podemos dar una vez por día. Y recuerden esto, solamente si el paciente está hemodinámicamente estable. Efectos adversos tiene millones, que ya los vimos. Hipotensión, bradicardia, empeoran el asma y el EPOC. Intentemos evitarlo. Pasa que a veces que si el paciente tiene cardiopatía isquémica, bueno, le das el beta bloqueante y vamos controlando el asma. Siempre de vuelta a la balanza, ¿sí? Constipación, disminuye la capacidad de compensar la glucemia, pero más que nada recuerden, hipotensión, bradicardia y empeoran el asma y el EPOC. ¿En quiénes están contraindicados? En bloqueos, insuficiencia cardíaca descompensada y shock. Tienen que estar hemodinámicamente estables. Asma y EPOC y embarazo y lactancia. El único que se usa para embarazo es el labetalol. Es el único beta bloqueante que está demostrado que no te da efectos adversos en la embarazada. Y el labetalol es el que se utiliza para la hipertensión en la embarazada. ¿Sí? En este caso, atenolol y propanolol, que son los que utilizamos, están contraindicados en embarazo y lactancia. ¿Bien? Bueno, esos eran los que, volvemos a la diapo, mejoran el pronóstico. Aspirinas, estatinas y beta bloqueantes. Y los IECA, acuérdense que tienen que tener otra situación cardiovascular además. Hipertensión, antecedente de infarto agudo de miocardio, etc. Aspirinas, 75 a 160 miligramos día de por vida. Clopidogrel si son pacientes de alto riesgo. Le das aspirina más clopidogrel. Ahora vamos a ver cómo es. Estatinas son hipolipemiantes. Los das siempre. ¿Por qué? Porque
si los lípidos son el centro de la placa de ateroma, si disminuyo esos lípidos tengo menos placas. Y ECA, como les dije, y beta bloqueantes de primera línea, propanolol y atenolol. ¿Sí? Ahora vamos a los fármacos que mejoran la sintomatología. Y acá el que rankea primero es el beta bloqueante. Después vienen los bloqueantes cálcicos y después vienen los nitratos. Beta bloqueantes, lo mismo que acabamos de ver. Bloqueantes cálcicos. Los bloqueantes cálcicos tenemos dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Son dos grupos dentro de los bloqueantes cálcicos. Los que se utilizan acá son los no dihidro, que ¿cuáles son? Diltiazem y verapamilo. Y siempre se dan después del antecedente post-infarto agudo de miocardio. Si el paciente tiene ese antecedente, le damos un bloqueante cálcico. Ya son fármacos de segunda o tercera línea. Sí, dime. Todos esos fármacos, todos los nombres tenemos que saberlos, todos. No les nombré muchos, les nombré propanolol y atenolol sí o sí, y aspirina. Bueno, pero yo me refiero a todos los PDFs anteriores. Sí, porque ustedes los van a dar. Ay, Dios. Sí, psicofármaco es una de las materias más importantes de su carrera. Sí. Las dosis las que puedan, no me voy a estar enroscando pidiéndoles dosis. Sí, Y eso, dime. el que acaba de decir, Sí. ¿lo va a tomar en el parcial? ¿Cuál? ¿Bloqueante cálcico? ¿Estos? ¿Diltiazem y verapamilo? Hola. Profe, Sí. ¿no es riesgoso a un paciente con diabetes darle aspirina? No, porque si es una diabetes bien controlada no debería ser riesgoso. Ah, No, porque recuerden que hacemos un abordaje integral de todas las patologías, ¿sí? Si el paciente, por más de que vos lo trates perfecto para cardiopatía isquémica, tiene la diabetes descompensada, no nos sirve, ¿sí? Pero sí, chicos, los fármacos, todos. Es larga la materia, por eso les digo que no la cuelguen. Yo se los hago lo más resumido posible. Es larguísimo esto. Los nombres nada más. Y de aspirina sí la dosis. ¿Mm? Bueno. Los bloqueantes cálcicos son considerados de segunda o tercera línea, así que vamos viendo. De selección en angina Prince-Metal, pero no importa. Estos sepan que existen los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Nada más. Sepan que existen. Sí, los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes no se los pueden olvidar en cardiopatía isquémica. Tampoco en insuficiencia cardíaca. Y acuérdense que los beta bloqueantes en hipertensión no se utilizan tanto porque no han demostrado mejoría o no han demostrado prevención de accidente cerebrovascular ACV. ¿Sí? Pero beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica sí o sí, y siempre, y esto es pregunta de parcial, hay que darlos cuando el paciente está hemodinámicamente estable. ¿Mm? Bien. Y nitratos. Nitratos estos sí los tienen que saber porque se usan en el episodio agudo. Mejoran los síntomas ante el episodio agudo. Evitan la aparición, por ejemplo, de, si está con la sintomatología de la angina estable, se los damos para que esa angina no progrese a una inestable. Y este caso se da sublingual, le das nitroglicerina sublingual. Bien, acuérdense. Se puede, tiene otras formas de darlo, pero lo más frecuente es que se dé sublingual para el episodio agudo. Bien. Ahora, angina inestable. Ya ahora hablamos de cómo hacemos en el hospital, más allá del tratamiento farmacológico. ¿Qué hacemos si viene un paciente con signos de sintomatología de angina inestable? Lo internás, le haces un electro, monitoreás el laboratorio. ¿Se acuerdan que les dije que salían las macromoléculas? Entonces pedías un laboratorio para ver cómo estaban. Oxígeno en caso de que lo necesite y hacemos anticoagulación, antiagregación, beta bloqueantes no en el episodio agudo, sino post episodio, nitratos, que es lo que vimos recién, y esto ya es de cirugía. Antiagregación, de vuelta, se repiten los fármacos, chicos, le das aspirina, pero en este caso, como el paciente está en el momento agudo, haces dosis carga y después de mantenimiento. ¿Se acuerdan que hablamos en farmacología general de dosis carga? Yo necesito que en ese momento... el bolo.
puede ser en bolo o no, puede ser vía oral, pero que le des mucha cantidad. ¿Sí? En este caso se lo das generalmente vía oral. Hay bastantes discusiones con la aspirina endovenosa, entonces se la damos vía oral. 150 a 300 miligramos se la das. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque disminuye el 50% del riesgo de infarto agudo de miocardio o muerte. Una vez que le diste eso, que es lo primero que haces, ya después lo seguís manteniendo por día con 75 a 100 más clopidogrel, es decir, que está doblemente antiagregado. Por eso hay que cuidarnos mucho con estos pacientes que no tengan hemorragias, porque no tienen plaquetas, porque yo estoy atándolas todas para que no me genere una placa de ateroma, porque las plaquetas también están, no importa, dentro de la placa. Le hacemos aspirina más clopidogrel, pero el clopidogrel lo usamos de 9 a 12 meses. Pregunta de parcial, ¿cuánto tiempo se usa el clopidogrel? 9 a 12 meses. Y no importa, es independiente si le colocaste un stent. Stent es como una malla que se le pone adentro del vaso para que quede abierto el vaso y que no esté achicado. Le sacamos la placa de ateroma y queda como una estructura más rígida para que se conserve el flujo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, dosis carga. Una vez que le dimos las dosis carga, y le damos por día 75 a 100, que es lo mismo que la angina estable, pero a estos pacientes le adicionás casi por un año clopidogrel, obligatorio que esté doblemente antiagregado. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Sí. Además de antiagregar, lo anticoagulás. Vos no querés que se te formen coágulos. ¿Por qué les cuento esto? Cuando tiene una angina inestable, esa placa sangra, porque les dije que tenían nuevos vasos. Yo no quiero que esa sangre se me esté coagulando, porque si se coagula, me tapa más el vaso. Entonces yo lo tengo que hacer ahí en el momento agudo. Aparte, en la situación de inflamación aguda, hay coagulación. Entonces, ¿qué le damos? Por vía parenteral, en este caso subcutánea, enoxaparina, que es un anticoagulante de bajo peso molecular. No importa, acuérdense, enoxaparina, o si no se acuerdan el nombre, le dicen heparina de bajo peso molecular, que también está bien, subcutánea. En el momento ahí donde está el paciente lo antiagregás y lo anticoagulás. Yo quiero evitar todo proceso fisiológico normal del paciente que además me descontrole más la enfermedad, porque hay veces, recuerden, que si bien el cuerpo humano intenta compensar una situación, ese intento de compensación empeora el cuadro. Yo ya tengo tapado el vaso, no quiero que haya plaquetas y no quiero que haya coagulación. Lo que tiene de bueno esto, porque se puede utilizar otra heparina, es que no requiere control. Las otras heparinas necesitas hacer pruebas de laboratorio para ver si lo estás anticoagulando mucho, en rasgos generales. Y además, si nosotros hacemos esto, está comprobado que reduce la incidencia de muerte o infarto. Entonces, lo internás, le haces un electro, capaz el electro lo hacen ustedes y después lo ve un médico o médica. Le das oxígeno en caso que lo necesite. Le sacás sangre para el laboratorio, pero lo que más tenemos que hacer es antiagregarlo con aspirinas, dosis carga, y anticoagularlo con enoxaparina subcutánea. Esto sí o sí se lo tienen que acordar porque lo hacen ustedes. Obviamente si lo hace el médico, también lo hace el médico, lo puede hacer cualquiera, pero dentro ahí del equipo de salud que está tratando el proceso agudo de angina inestable. Por supuesto tiene efectos adversos como la hemorragia, si yo no estoy coagulando no freno la hemorragia, alergia, osteoporosis, y por supuesto está contraindicado si el paciente está sangrando y no en el vasito no pasa nada. Digo, sangrando capaz por una úlcera perforada no le vas a dar anticoagulantes, ¿sí? Y tampoco insuficiencia hepática, pero nada, acuérdense más que nada hemorragia, pero lo das. ¿Sí? Pongo efectos adversos porque tienen que saber. Profe, ¿el anticoagulante por cuánto? No, es esa inyección y ya está. Bien. Y ya está. La aspirina siempre. La aspirina siempre. Primero haces una dosis carga para ese momento agudo junto con la anticoagulación y después de por vida, a todo paciente con cardiopatía isquémica, de por vida va a tener que tomar aspirina. 75 Bien. A 100 miligramos, dependiendo del médico cuánto vaya decidiendo que le va dando, todos los días. Y en el caso de una angina inestable, después del episodio agudo, además de aspirina, por un año le adicionás clopidogrel. Tiene 2 fármacos antiagregantes, aspirina y clopidogrel. ¿Sí? Después del año le sacás el clopidogrel, pero sigue con la aspirina.
La anticoagulación es en el momento. Le di la inyección subcutánea de enoxaparina y listo. ¿Mm? Sí. Después tenemos los beta bloqueantes, pero acuérdense que los beta bloqueantes en el episodio agudo no lo damos post episodio agudo, ¿sí? El antecedente de angina inestable, bueno, lo tratamos con propanolol u atenolol, dependiendo de lo que decida el médico o la médica, y sí, nitratos orales, que es la famosa nitroglicerina, que la podemos dar oral, o también se puede dar intravenoso, si es que queremos hacerlo en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque es para el tratamiento agudo. Entonces, lo antiagregaste, lo anticoagulaste y le diste nitroglicerina intravenosa. Todo eso le das. ¿Se entiende? Aspirina, enoxaparina y nitroglicerina. En este caso lo podemos dar en oral. Lo mejor, si tenemos ahí, es intravenosa. ¿Por qué? Porque todo fármaco intravenoso, ¿qué paso no tiene en farmacología? El del hígado. La absorción. Si no tiene absorción, no tiene el paso hepático. Perfecto. No tiene paso hepático. ¿Mm? Va por el torrente sanguíneo. Exactamente. Yo ya mi biodisponibilidad es del 100%. Sí. Sí, de la vena, en la vena. Exactamente. Perfecto. ¿Sí? No se pierde Profe, nada. entonces todos estos medicamentos son antagonistas que bloquean los factores de coagulación. Exactamente. Por eso no quiere uno que... Exactamente. Muy bien. ¿Quién es? ¿Cristina? Olman. Sí. Excelente. Son todos antagonistas. Perfecto. ¿Vieron que se iban a dar cuenta solos? ¿Cómo le damos el alta hospitalaria al paciente? Una vez que pasó el proceso agudo, ¿qué hacemos? Aspirina de por vida. Clopidogrel de 9 a 12 meses. Generalmente se lo damos un año entero, los 12 meses. Cambio del estilo de vida. No tiene que fumar más y tiene que hacer actividad física. Estatinas, ¿para qué? Para prevenir que haya más placas de ateroma. IECA, los IECA se lo das una vez estabilizado. Y beta bloqueantes también una vez estabilizado, que son de primera línea. Por consiguiente, los nombres de los fármacos serían aspirina, clopidogrel como son, estatinas, generalmente sea rosuvastatina, IECA le hacen alapril. Recuérdense que los IECA también se puede dar ARA2, pero recuerden que los IECA son mejores o los ARA2 en realidad no han mostrado mejorías a los IECA. Y beta bloqueantes propanolol o atenolol. ¿Mm? Todos los días de su vida, ahora el paciente toma aspirina, clopidogrel, estatinas, IECA y beta bloqueantes. El famoso polipmedicado. ¿Mm? Ahora, eso fue angina inestable. ¿Qué hacemos si el paciente se está infartando? Lo internás. Electrocardiograma urgente, porque querés ver si realmente se está infartando. Oxigenoterapia de una. Reposo en la cama. Si tiene mucho dolor, le das morfina intravenosa, que es un opiácido, que ya vamos a ver tratamiento de dolor. Controlas la la perfusión, le das nitroglicerina sublingual o intravenosa, lo que tengas ahí. Control del ritmo cardíaco, ves cómo está la frecuencia cardíaca y lo antiagregás. ¿Con qué? Con aspirina. Pero en este caso, como es un proceso tan agudo y vos querés frenar ese infarto, le das 3 aspirinas masticables o en este caso sí se puede usar intravenoso 150 a 300 miligramos. Pero si, lo más frecuente es que se dé son 3 aspirinas masticables. Toma, comételas. Y después ahí sí ya haces el mantenimiento, que es igual a lo demás. Pero lo antes posible vos lo tenés que antiagregar al paciente. Vamos de vuelta al orden. Lo internás, le haces el electro, oxígeno, reposo. Si le duele mucho, listo, le enchufamos morfina intravenosa. Después le damos nitroglicerina. Te fijas cómo está la frecuencia cardíaca y lo antiagregás. Y después haces la reperfusión, que no nos importa porque eso lo hacen los médicos. ¿Cómo lo antiagregás? Con 3 aspirinas masticables. Es bioral o intravenoso, por supuesto dependiendo de lo que haya en el hospital. Una vez después del proceso agudo, lo mantenés. Todo paciente con cardiopatía isquémica recibe antiagregación de aspirina toda la vida. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Genial. ¿Qué hacemos con los pacientes? Sí, ¿quién está preguntando? Samantha. ¿Nitratos para qué se usaba? ¿Los qué, perdón? Nitratos. Nitratos, la nitroglicerina también estabiliza al paciente en el momento.
Ah, listo, gracias. Era la que usábamos sublingual en la inestable y en este caso si la tenemos intravenosa también lo damos. Bueno. Siempre, chicos, la vía de administración depende de lo que haya en el hospital. Pero sí hay que darlo. Siente que en la inestable hay que anticoagularlo, hay que antiagregarlo, etc. Si en el tratamiento del IAM tenemos aspirinas masticables, joyas. Si no lo damos intravenoso y si no lo damos vía oral. Ustedes ya irán viendo en el lugar donde estén, ¿sí? ¿Qué hacemos post-infarto agudo de miocardio? El paciente ya lo trataron, está estabilizado. ¿Qué hacemos? Evaluamos la función ventricular. ¿Por qué? Porque si yo lesioné la pared cardíaca, veamos cómo quedó ese corazón. Pedimos un laboratorio si tiene los triglicéridos altos, porque en ese momento, chicos, no llegamos a pedir todas las cosas para controlar al paciente, lo tenemos que tratar. Bueno, después fijémonos cómo está el riñón, cómo está la sangre, cómo están los triglicéridos, etc. Tratamiento médico. Después de que hayan pasado los 5 días, que ahí se cree que el paciente está hemodinámicamente estable, comenzamos a tratarlo con beta bloqueantes, de vuelta, atenolol o propanolol. ¿Y cuánto continuamos? De 2 a 3 años, pero por supuesto que vamos viendo. Generalmente después se quedan medio de por vida con los beta bloqueantes, pero intentamos que, en la teoría, que sean 2 a 3 años. Siempre no los damos en episodio agudo. Por eso esperamos 5 días y ahí lo empezamos a tratar con beta bloqueantes. Le adicionás IECA, estatinas, antiagregantes de por vida, que abandone el tabaco, que haga una dieta cardiosaludable y que controle el peso, control estricto de factores de riesgo, si tiene una hipertensión, si tiene diabetes, etcétera, controlarlo, y que haga ejercicio aeróbico, que salga a caminar de 30 a 60 minutos por día, caminar o lo que pueda hacer, ¿sí? Y eso es todo. ¿Quieren que volvamos a ver algo? ¿Quieren que repasemos algo? Sí, todo. Profe, No. Está grabada. Esta vez creo que está saliendo bien la grabación, que no se me va a ir. ¿Alguien me iba a preguntar algo? profe, yo le iba a preguntar algo. Sí. ¿No le iba a preguntar? Pacientes que tengan así infarto agudo, ¿eso ocurre? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo te salga? ¿Eso por qué ocurre, profe? El infarto, ¿por qué tiene así? ¿Por qué ocurre así? Por todo lo que expliqué antes, que haya una obstrucción al flujo sanguíneo. Si yo tapo una arteria, tapo las coronarias, no llega la sangre al corazón y la célula se muere. ¿Por qué? Porque la célula cardíaca solo dura 30 minutos sin oxígeno y sin nutrientes. Y que yo tape la arteria generalmente es por la placa de ateroma. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí. ¿Quieren que volvamos a ver alguna diapo? ¿Que les repita el tratamiento? ¿El tratamiento puede ser, profe? ¿Quién me habla? No, yo, profe, de nuevo. Sí, El tratamiento. pero no sé tu nombre, porque no te estoy viendo. Luis. Sí, tratamiento, Bien, profe, dale. sí. Bueno, Porque es más complejo. si están anotando, por más igual esto queda grabado, vamos a hacer así como un resumen escrito punteado, ¿sí? Pongan angina estable y vamos a ver todos los fármacos de angina estable. Primero que nada, modificar los factores de riesgo. Si tiene colesterol alto, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si es sedentario, si toma alcohol. ¿Qué más? Si fuma, hay que cesarlo, etc. Recuerden que la suspensión del tabaco en el primer año post episodio de angina de pecho reduce más del 50% las probabilidades de infarto agudo de miocardio. Así que importantísimo que no se olviden. Bueno. Profe, Sí. ¿puede ser que le agarre una vez un infarto de miocardio y después pasa años que no le agarra? Por supuesto, eso sería lo ideal. Obvio. Chicos, que un paciente se infarte no significa que se va a infartar toda su vida. ¿Por qué? Porque lo esperable, y por suerte que es lo que más pasa, ¿sí?, es que post-infarto los pacientes se tratan con todo el tratamiento que les dije. Entonces, si ustedes están tratados y previenen la placa de ateroma, no se tiene por qué infartar.
No deja de ser un paciente de riesgo, ¿eh? No deja de ser Sí, un por eso, paciente si le agarró, para indicación de si vacuna le de agarró COVID, una por vez, ejemplo. Porque una si le infección, agarró sí, una vez, perdón, y si le agarró una vez, ¿le queda alguna secuela? por supuesto. Si yo mato, si se mueren las células de una porción de la pared cardíaca, mi función cardíaca no va a ser la misma. Después en el estudio del electro le sale. Le sale, sí, casi siempre sale. En los ecodoppler, etcétera, siempre sale. Por supuesto que depende de la cantidad de pared necrosada, es decir, muerta, va a depender la calidad de vida posterior del paciente. Si se murió o se necrosó, la palabra correcta, gran parte de la pared cardíaca, lo más probable es que el paciente se muera porque es insuficiente ese corazón. Pero, hablando del infarto que todos conocemos, sí, por supuesto que quedan secuelas, que es que se fibrosa esa parte del corazón muerto, pero las otras células vivas lo que hacen es hipertrofiarse. ¿Se acuerdan que les conté que era que aumentaba el tamaño? Para que se hagan un poco más fuertes y compensar esa función cardíaca deficiente. Sí, sí. Bien, pero por supuesto, al mismo tiempo les puede generar, como les dije, complicaciones, una arritmia, que tengan fibrilación auricular. Porque como yo detengo el impulso nervioso, el corazón se puede contraer de diferente manera, no la normal. No, obvio, un paciente que tiene infarto agudo de miocardio siempre por día va a ser factor de riesgo para todo. Para todo. Y angina inestable y estable también es factor. O sea, el título cardiopatía isquémica ya te hace factor de riesgo de cualquier tipo de patología, la que sea. Bien. Modifica. Profe, ¿y podemos prevenir tomando una aspirina todos los días? El que todavía no lo tiene eso, pero prevenirlo a futuro. Si vos no tuviste ¿O no? una angina de pecho, no. Ah, Si tuviste un proceso de angina de pecho, sí. ¿Por qué? Porque recordá que la aspirina, muy linda, pero te antiagrega, no tendrías plaquetas. Y las plaquetas existen claro. para algo. Solo se da aspirina. Chicos, todo este tratamiento es solo si hubo un proceso de cardiopatía isquémica. Como prevención no. No, como prevención no. No. Lo haces ya como prevención, ahí te respondo. Lo haces solo como prevención si ya tuvo un episodio agudo de angina de pecho. ¿Sí? Bueno. ¿Quién me iba a preguntar? Yo. ¿La aspirina previene que un paciente que ya tuvo infarto que vuelva a tener otro? Sí. Sí. No me escucharon nada, che. Bueno, vamos a verlo de vuelta. Tratamiento. Angina estable. Modificar los factores de riesgo. ¿Cómo? Eliminas el tabaco, con los lípidos le haces que haga actividad física y le das estatinas. Tensión arterial con antihipertensivos. Diabetes, si la tienes compensada o no. Si tiene diabetes, tiene que utilizar fármacos para la diabetes y cambiar su estilo de vida. Actividad física, disminución de peso y obviamente, ojo, los factores psicosociales. Estamos en angina estable. La placa está pegada al vaso. ¿Sí? La placa de ateroma. El tratamiento farmacológico va a ser unos fármacos destinados para mejorar el pronóstico, dígase que no tenga otro episodio de angina, y para mejorar los síntomas. Empezamos con los que mejoran el pronóstico, que son aspirinas, estatinas, y ECA, a chequear o lo vemos, y beta bloqueantes. El primero y principal son las aspirinas, que como preguntaba creo que era Cris, solo son de prevención cuando ya tuviste el episodio. Cuando vos ya está demostrado que tenés placas de ateroma que te pueden generar o una angina inestable o un infarto agudo de miocardio. Por consiguiente, a esos pacientes de por vida les das aspirina. Pero si son pacientes de alto riesgo o tuvieron una angina inestable, que ahora lo vamos a ver, además le adicionás clopidogrel. Antiagregantes, de por vida le das aspirina. ¿Sí? Efectos adversos, etc. Después querés controlar los lípidos. ¿Por qué? Porque si la placa de ateroma está llena de lípidos, yo quiero disminuirlos. Para bajar esa placa y para que no se formen más. Le das estatinas. ¿Cuáles son las estatinas? Ejemplos: rosuvastatina, simvastatina. No tienen muchos efectos adversos y son muy buenos para esto.
Son hipolipemiantes, disminuyen la cantidad de lípidos. Y ECA, recuerden que se los dan porque el paciente generalmente, si tiene cardiopatía isquémica, tiene asociado hipertensión o insuficiencia cardíaca, o son diabéticos o tienen otra comorbilidad. No sirven para la angina estable, digamos. Si sirven, sí, tuvieron un antecedente de infarto agudo de miocardio, previene que no te vuelva a suceder, y lo mismo si tiene insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Angina estable. Ya vimos aspirina, clopidogrel, estatinas y ECA. Y por último, para mejorar el pronósticos beta bloqueantes. Los beta bloqueantes se los resaltan con todos los resaltadores o lapiceras que tengan porque son los de primera línea y se dan post episodio agudo. No los puedes dar cuando el paciente está mal. Cuando está hemodinámicamente inestable, no. Cuando se estabilizó, empezás a tratarlo. Se lo das a todos los pacientes con angina estable y estos han comprobado que disminuyen el riesgo de volver a tener un infarto agudo de miocardio o que se desestabilice esa placa. ¿Se entiende los beta bloqueantes? Pero no darlo cuando el paciente está en agudo. ¿Cuáles son? Propanolol y atenolol, dependiendo el médico o médica que decida cuál les damos, ¿sí? Bien. Ahora, eso era mejoría pronóstico. Yo mejoro el pronóstico de la cardiopatía isquémica. El paciente toda su vida va a ser enfermo, va a tener cardiopatía isquémica. Bueno, pero mejoremos ese pronóstico y también podemos mejorar la sintomatología, ¿sí? Esa oclusión, esa sensación de presión en el pecho, esa limitación a la actividad física, busquemos controlarla. ¿Cómo? De vuelta con beta bloqueantes. Es decir, que los beta bloqueantes no es que lo usan doble, sino que los beta bloqueantes sirven tanto para mejorar el pronóstico como para mejorar la sintomatología. No lo dan doble, que no se confundan con eso. Le das propanolol y ya te aseguras, matás 2 pájaros de un tiro. Mejorás el pronóstico y mejorás la sintomatología. Bloqueantes cálcicos. Ojo, capaz el paciente tiene contraindicación de beta bloqueantes por alguna otra razón. Pasamos a darles bloqueantes cálcicos. Agárrenlos ahí con pinzas. A veces se dan, otras veces no. Pero más que nada, beta bloqueantes, sí o sí. Y por último, de angina estable. En el episodio agudo que les dicen siento la presión en el pecho, le das una nitroglicerina sublingual. Llega la guardia, te dice eso, listo, dale una nitroglicerina por debajo de la lengua. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. buenísimo. Ahora angina inestable. Es decir, llega el paciente, ya tiene dolor precordial o retroesternal, es lo mismo. A veces hasta le falta el aire. Se dan cuenta que es una situación de urgencia. ¿Qué haces? Lo ingresás al hospital. Es urgente, lo tienen que ver los médicos. Le hacen un electrocardiograma, le haces un laboratorio, le das oxígeno en el caso que te des cuenta que el paciente lo necesite. Y en base a lo farmacológico, anoten, lo anticoagulás, lo antiagregás y después le puedes dar nitratos orales y cuando se estabiliza le das beta bloqueantes. Pero en el proceso agudo, ahí ustedes en la guardia lo anticoagulan, lo antiagregan y le dan nitratos. Vamos a ver cada uno. Antiagregarlo. Ya hablamos de aspirina y clopidogrel o no, en la angina estable. Pero en este caso, como estamos en ese proceso agudo y tenemos que prevenir que esa placa no me infarte al corazón, le hacemos una dosis carga. Es decir, le dan una alta dosis para que haga su efecto en ese momento. Se puede dar intravenosa, está discutido. Fíjense qué tienen ahí en el hospital. Si tienen intravenoso, saben que la biodisponibilidad es del 100%. Buenísimo. Y si tienen vía oral, le dan 150-300 miligramos. Una vez que pasó el proceso agudo, ya ahí recuerden, todo paciente con cardiopatía isquémica recibe aspirina de por vida, 75 a 100 miligramos de cilitro por día, dependiendo, 75 o 100, dependiendo cuánto dé el médico. Y a ese paciente, porque tuvo el episodio de angina inestable, por un año, además de la aspirina, le das clopidogrel, que es otro antiagregante. Evita que se peguen las plaquetas me hacen un tapón.
Es algo bueno, el tema es que ahora, como nosotros ya tenemos una placa de ateroma, no queremos más tapar la arteria. Entonces, por un año el paciente está doblemente agregado con aspirina y clopidogrel. Y no importa si lo trataste o no ese paciente, le das igual clopidogrel. Cuando pasó ese año, sigue con aspirina de por vida, hasta que se muera, toma aspirina. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya lo anteagregaron. Ahora sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, bien. Ya lo anteagregaron. Ahora Profe. sí. Yo te quería preguntar algo. Dime. Aquí también influye el consumo del sodio, así como en la TEA. Por supuesto. Pero no en el proceso agudo, sino que la hipertensión te predispone a una cardiopatía isquémica. A lo que voy. Con las enfermedades cardiovasculares, si bien en lo agudo capaz predomina una, las otras colaboran a que ocurra. Dígase, si ustedes tienen una placa de ateroma y son hipertensos no tratados, ese aumento de presión intravascular me va a lesionar la placa y me puede generar una angina de pecho. ¿Sí? Pero no es que si... Ojo, sí. Imagínense, domingo, típico almuerzo familiar. El paciente se come un asado con muchísima sal. Aumenta la presión intravascular. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho soluto adentro del vaso, el agua va a querer ir adentro del vaso, aumenta la presión. Si yo aumento la presión y tengo una placa de ateroma, la puedo romper y generar una angina de pecho. ¿Se entendió eso? Es re frecuente que los pacientes consulten los domingos. Domingo o post almuerzo contundente. Y con sal. Entonces le preguntas, ¿qué estabas haciendo? No, nos almorzamos un lechón, le pusieron sal y sí, por supuesto, si no, no es rico, te dicen. Claramente aumentó la presión y además el paciente ya tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular. Pero buena la pregunta de la sal. Lo antiagregaron, ahora lo tienen que anticoagular. Lo hacen en el momento y con una inyección subcutánea. ¿De qué? De enoxaparina. Que si no se acuerdan el nombre, ponen heparina de bajo peso molecular. Claro, ojo porque hay heparina no fraccionada, que es otro tipo, que si bien a veces se usa, no está mal, yo les puse la ideal. Si no tienen esta, usan la heparina no fraccionada, pero está bien, es la heparina. La ideal, si la tienen, es esta. Si no, utilizan otro tipo de heparina. Pero en ese momento, vía parenteral. Heparina no fraccionada. No. La principal, la ideal, es heparina de bajo peso molecular. Como dice el Power, el escribe el peso. Profe. Sí. Gracias. Ahí dice meso. Sí, por eso les dije, perdón, que pongo peso. Sí, está bien. Si no tienen heparina de bajo peso molecular y tienen heparina no fraccionada, que creo que es la Fonda Parinux, creo que es el nombre, le dan heparina. Pero la ideal, enoxaparina subcutánea. Lo que tiene además la enoxaparina es que no necesita control. En cambio, las otras tenés que controlar el laboratorio. Esta se lo das y te quedas tranquilo, que lo anticoagulaste. Entonces, lo antiagregás y lo anticoagulás. Sí o sí. Yo no necesito que se tapone más el vaso, ya está tapado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Ahora, también nombrábamos a los bloqueantes, beta bloqueantes y los nitratos. Beta bloqueantes. ¿Cuándo dábamos los beta bloqueantes? Una vez estabilizó al paciente. Excelente. ¿Y cuáles eran? Ahí, se me fue. Terminaban en LOL. Todo lo que termina en LOL. Exacto, pero no todos. Ojo, no todos. Propanolol y atenolol. Propanolol y atenolol. Ojo con los otros porque tienen otra actividad. Solo esos dos podemos dar. Y eso era lo que no se daban para pacientes que eran embarazadas, ¿no? Exacto. Casi ninguno de estos los damos en embarazadas, ¿sí? Es como otro temita el embarazo. Sí pueden dar en embarazadas el labetalol. Pero tema aparte. Después vemos si entra en el cronograma y hacemos una clase de embarazo, porque también es importante. Pero me van a retar de otras materias que no es mi área, pero
Voy a ver si lo puedo meter en algún TP, ¿sí? Pues es importante. Pero acuérdense, propanolol o atenolol. Los otros olvídenselos. ¿Mm? Y después le dan en el proceso, en las primeras 24 horas, si es que tienen la disponibilidad, todo depende si lo tienen en el hospital, si pueden atender al paciente, etc. Nitratos orales, que es la nitroglicerina, uno de los ejemplos, que se lo pueden dar oral o intravenoso. Intravenoso si es en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque controla el proceso agudo de los síntomas, ¿sí? Mejora, además de antiagregarlo y anticoagularlo. ¿Mm? Pero los nitratos no necesito que esté estable el paciente, es en el agudo, le das nitrato. ¿Mm? Si tienen si tienen sublingual, también le dan sublingual. Si tienen intravenoso, buenísimo. ¿Por qué? Porque todo fármaco intravenoso tiene 100% de su biodisponibilidad, porque no tiene absorción. ¿Se acuerdan? Bien. Sí. Ahora, terminó el proceso agudo de angina de pecho inestable. El proceso agudo es el que viene el paciente, les dice que les duele mucho el pecho, que les cuesta respirar, etcétera. Se dan cuenta que tiene una placa que se está modificando, una placa que no está quietita. Lo controlaste con la antiagregación, la anticoagulación, con los nitratos, el oxígeno, etcétera. Listo, está bien el paciente. Ahora, no puede irse a su casa como si no pasó nada. ¿Qué cosas le vas a dar a ese paciente? Aspirina de por vida. Clopidogrel, recuerden, 1 año. Cambios en el estilo de vida, le tienen que decir que es indicación que no fume más y que haga actividad física. ¿Por qué? Porque muy lindo los fármacos, pero si yo no ayudo a la condición sistémica general, los fármacos no van a hacer milagros. ¿Mm? Estatinas, rosuvastatina, simvastatina, recuerden que las estatinas bajaban los lípidos. Si yo tengo lípidos en valores normales, porque lípidos los necesitamos también, no se deberían por qué formar placas de ateroma. IECA, una vez estabilizado, dígase enalapril, y beta bloqueantes, más que nada, que son los de primera línea, y les repito, son propanolol o atenolol. Con todo ese cóctel de medicamentos el paciente se va a su casa y tiene que tomarlo siempre. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el paciente ya se está infartando? Dígase, esa placa de ateroma obstruyó el vaso y me genera una situación de isquemia, es decir, no llega ni oxígeno ni nutrientes a la célula cardíaca. Lo internás, sí o sí, al de inestable también lo internabas, ¿eh? Le haces un electrocardiograma porque en el electro ves si se está infartando realmente. Si tiene una angina inestable no va a haber una alteración en el electro. ¿Por qué? Porque no mataste la célula todavía. En el infarto sí, es necrosis, se muere la célula, impide el impulso nervioso, se ve en el electro. Oxígeno. Generalmente estos pacientes no te pueden ni hablar. Reposo en cama. No lo hagas caminar. Lo pones en una silla de rueda o en donde sea, pero que tiene que estar tranquilo. Si no da más del dolor, le das morfina intravenosa. Flor de opioide, para tratamiento de dolor bien agudo. Controlás la TA y la perfusión. Eso que le das nitroglicerina sublingual o intravenosa. Ven que se repiten los fármacos. Te fijas cómo está la frecuencia cardíaca y lo antiagregás. Pero en este caso acá, que me olvidé decirles, perdón, no se utiliza heparina, no lo anticoagulás. Solo lo antiagregás. Anticoagulación solo para angina inestable. ¿Se entiende? ¿Con qué lo antiagregás? Con aspirina. De vuelta, si en el hospital tienen, le das 3 aspirinas masticables, si no, intravenoso 150-300 miligramos. En ese momento agudo. Y por supuesto, entra quirófano y lo tienen que revascular, poner stent, dependiendo de lo que decida el médico. Eso ya no es parte de nosotros, porque yo lo que menos quiero ser es cardióloga. ¿Ustedes qué hacen? De vuelta, lo internan, le hacen el electro, le dan oxígeno, si duele, morfina, nitroglicerina y lo antiagregan. No heparinas en el infarto agudo de miocardio, porque empeora el cuadro. ¿Con qué lo antiagregan? De vuelta con aspirina, que es el señor antiagregante, dependiendo de lo que tengan. Una vez que el paciente está estabilizado, ¿qué hacemos? Ya está, lo trataron, se va a volver a su casa. Primero, evalúan cómo quedó ese corazón. ¿Qué tanta pared se murió?
cómo es su fracción de eyección. ¿Se acuerdan cuando hablamos en insuficiencia cardíaca? Piden un laboratorio. ¿Cómo están esos triglicéridos? ¿Para qué? Para buscar valores objetivos. Dígase, tiene tanto de triglicéridos, bueno, busquemos bajarlo a tal. Por supuesto le dicen que a las 2 semanas o a la semana tiene que volver a consultorio para control. Tratamiento. Después de que pasaron 5 días post-infarto, después de 5 días que el paciente ya está estable, comenzamos con el tratamiento de primera línea, que son los beta bloqueantes. ¿Sí? Y lo continúan